A mediados de los años 90, Nirvana se había convertido en el mayor fenómeno musical de la década, una fuerza que irrumpió para cambiar la industria musical para siempre. El grupo se encontraba en la cima de su carrera cuando la tragedia los golpeó de frente. El corazón de su líder había dejado de latir de manera prematura. Hoy hablaremos de la corta y agitada vida del hombre que lo dio todo hasta convertirse en la última gran leyenda del rock, Kurt Cobain. El poeta maldito, ídolo de una generación, venerado por una multitud de jóvenes que se quedó sin voz cuando su vida se apagó a los 27 años, el 5 de abril de 1994. Este video será bastante extenso, así que ponte cómodo para este relato. Antes de comenzar, debo advertir que hablaré de temas sensibles, por lo que algunas palabras estarán censuradas a fin de mantener la discreción. Asimismo, este contenido no tiene otra razón de ser que el de narrar los hechos que conformaron la vida del artista. Sin más que añadir, comencemos. Kurt Donald Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, un pueblo rural en el interior del estado de Washington que ni siquiera alcanzaba los 20,000 habitantes. Kurt fue el primogénito del matrimonio entre Wendy Elizabeth Friedenburg, ama de casa, y Donald Leland Cobain, un mecánico automotriz que pasó gran parte de su vida trabajando en gasolineras. El pequeño Kurt se crió entre la industria de la tala de árboles, el negocio predominante en aquellos años en Aberdeen, y la aspereza de un entorno marcado por la música country, el alcohol y los leñadores. Los Cobain eran una familia trabajadora como cualquier otra de aquel pueblo. No vivían entre grandes lujos, pero tampoco les faltaba nada. Según la familia de Kurt, él empezó a mostrar inclinación por la música desde muy niño, teniendo apenas 2 años. El pequeño era muy propenso a montar shows, algo que parecía más una jugada predeterminada que casual del destino, ya que según se recoge en el libro Come As You Are, la historia de Nirvana del periodista Michael Azerrad, al cual haré bastante referencia ya que fue una fuente importante para este video, el asunto de querer ser músico no era algo nuevo en la familia, ya que Chuck y Mary Friedenburg, hermanos de la madre de Kurt, habían incursionado en la música. Chuck había tenido una banda de rock y Mary tocaba la guitarra. Era tradición en las navidades que la familia montara un espectáculo donde todos unían sus voces para cantar. En abril de 1970 la familia creció con la llegada de Kim, la hermana menor de Kurt. Durante esos primeros años la vida transcurría con calma y felicidad. Tanto Kurt como su madre recordaban que él era un niño muy risueño, con el que Wendy mantenía una relación muy especial y desbordante de amor. Ella cuenta que estaba volcada hacia él y le dedicaba todo su tiempo, mientras que Kurt aseguraba que su madre lo adoraba, despidiéndolo siempre para ir a la escuela a dormir con un caluroso abrazo y un beso en la frente. Sus tíos, además, lo mimaban constantemente. El contacto más serio de Kurt con la música llegó a los 4 años cuando aprendió a tocar el piano. Y a los 7, cuando su tía Mary le compró los discos de The Monkees, que eran una especie de versión americana de los Beatles, y precisamente los álbumes Please Please Me, With the Beatles y A Hard Day Night de los 4 de Liverpool marcaron profundamente al niño. Kurt se quedó fascinado con uno de ellos, John Lennon, a quien consideraba uno de sus ídolos, como bien lo relata en sus diarios, otra fuente importante para este video. Kurt cuenta que su tía Mary le regaló su primera guitarra y un amplificador, e incluso lo invitaba a los ensayos que ella tenía con una banda. La tía intentó enseñarle a tocar guitarra, pero no tuvo éxito, ya que Kurt era un niño con muy poca paciencia y una inquietud constante. Esto llevó a que su pediatra lo diagnosticara con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, y que también su familia le prohibiera el consumo de azúcar. Aquel niño solía pasearse por las afueras de su casa con un bombo que también le regaló su tía, tarareando las canciones de los Beatles. También le gustaba jugar en la sala, con la música a todo volumen mientras posaba con su guitarra, imaginando ser uno de los 4 de Liverpool. Pero la gente pronto notó que Kurt no solo tenía gracia para la música, sino que también tenía un talento innato para el dibujo. Curiosamente, esto llevó a abrumarlo. Los regalos empezaron a ser pinceles, óleos y pinturas, llevándolo al hartazgo. Su madre señala que Kurt no encontraba sus dibujos tan interesantes como lo hacían los demás. Poco después, sus padres le regalaron una batería que tocaba todos los días al volver de la escuela. Alguna vez dijo que anhelaba tener la adoración de John Lennon, pero el perfil bajo de Ringo Starr. Él quería ser una estrella del rock, pero no ser el centro de atención. Quería que el público volcara su devoción a su obra y no tanto a su persona.
Este pasatiempo le duró hasta que el instrumento se rompió, y también se dio cuenta que la batería no era lo suyo. Desde muy pequeño, Kurt empezó a vivir ciertas experiencias que marcarían su forma de ver el mundo. Por ejemplo, le molestaba profundamente cuando caminaba con su madre por la calle y otros hombres le lanzaban miradas lascivas. Él, siendo apenas un niño, los confrontaba y los regañaba, como si entendiera que ahí había algo que no estaba bien. Por otro lado, su madre le prohibía a él y a su hermana juntarse con los niños de menos recursos del barrio, a quienes consideraba malas influencias. Sin embargo, Kurt siempre creyó que esto era más bien por un estigma y el qué dirán. Algo irónico, ya que años después, su propia estética, con la que todos lo conoceríamos, sería la de alguien que no se preocupa en lo absoluto por su apariencia, vistiendo ropa desgastada como si desafiara precisamente ese tipo de prejuicios. La infancia de Kurt transcurría como uno imaginaría que debería ser la de cualquier niño, tranquila, apacible, rodeada de afecto, pero todo eso estaba a punto de cambiar. En 1975, cuando apenas tenía 8 años, Kurt se enteró que sus padres ya no iban a estar juntos. Wendy le había pedido el divorcio a su padre, algo que Donald no quería, y se opuso como pudo. Según ella, la decisión venía de un desgaste acumulado. Don pasaba más tiempo fuera de su casa que con su familia. Finalmente, el matrimonio se disolvió y eso devastó a Kurt. Su madre cree que ese momento lo transformó por completo. Pasó de ser un niño extrovertido, lleno de ilusión, a alguien malhumorado, distante, como si hubiera levantado una coraza para protegerse de esa situación. En palabras del propio Kurt, ese momento lo convirtió en alguien extraño hasta para sí mismo. Recuerdo de repente dejar de ser la misma persona, sentir que ya no valía nada. No sentía que mereciera juntarme con otros niños. Supongo que porque ellos tenían padres y yo ya no. Simplemente estaba enojado con mis padres por no ser capaces de gestionar sus problemas. A lo largo de mi infancia, después del divorcio, me sentía más bien avergonzado de mis padres. Probablemente a esto tampoco ayudó que ambos padres utilizaron a los niños como armas emocionales en este conflicto. A eso se le suman las fricciones constantes de Kurt con su padre Donald. Donald era un aficionado a los deportes, a practicarlos y a verlos, mientras que Kurt rehuía de todo eso. Le parecían cosas poco importantes, o al menos nada comparables con la música. En la escuela, era común que hiciera trampa para evitar participar o simplemente mostraba poco esfuerzo en las actividades deportivas. Eso hacía que lo dejaran relegado, sentado en la banca, fuera de los juegos, algo que lejos de ser un castigo, para él era todo un alivio. Kurt se quedó viviendo con su mamá, pero la relación tampoco era mucho mejor que con su padre. Wendy se volvió a enamorar y Kurt no se llevaba bien con su padrastro, un hombre que abusaba físicamente de ambos. La situación se volvió tan pesada que el niño terminó yéndose a Montesano, a unos 16 kilómetros de Aberdeen, donde vivía su padre. Ahí, su vida transcurrió con cierta normalidad, al menos por un tiempo, porque igual que con su madre, su papá consiguió una nueva pareja, una mujer a la que Kurt encontraba irritante. Pero lo realmente chocante para él no fue tanto la mujer, sino sus hijos, a quienes tampoco soportaba. Según Kurt, el resentimiento hacia su padre creció porque se sentía excluido. Contaba que Donald solía salir con su nueva familia al centro comercial, mientras a él lo dejaban en la casa. Y esa sensación de no pertenecer no hizo más que crecer con los años, sobre todo porque su vida escolar no era demasiado distinta a la familiar. Kurt se sentía diferente al resto de los niños, no compartían su entusiasmo por el arte y eso lo volvió aún más recluido y hermético. Muchas veces acompañaba a su padre a su trabajo en una empresa maderera. Pasaba el tiempo jugando entre la pila de troncos y cuando se cansaba se refugiaba en la camioneta de su padre para escuchar música sin parar, especialmente un disco, News of the World de Queen. Su universo musical también se expandió cuando su padre se suscribió a Columbia House, un servicio que enviaba mensualmente discos. Así fue como Kurt empezó a descubrir legendarias bandas del rock y el metal como Aerosmith, Kiss, Led Zeppelin o Black Sabbath, formando una colección tan variada como interesante. Como no conectaba con los chicos de su edad, empezó a juntarse con jóvenes mayores, algunos de ellos consumidores de María, ya sabes a lo que me refiero. Y así fue como Kurt tuvo su primer acercamiento a las drogas, algo que con el tiempo se volvería un hábito durante su adolescencia. Por esa misma época también ocurrieron otros eventos claves. Uno de ellos fue cuando conoció, gracias a una presentación en el programa Saturday Night Live, a la banda B-52, uno de los máximos exponentes del sonido New Wave de los 80.
género que dejó una marca en Kurt. Al mismo tiempo, la situación en casa de su padre se volvió insostenible, lo que obligó a Kurt a tener que irse. El problema era que su madre no podía recibirlo, había perdido su empleo y estaba financieramente asfixiada. Esto lo empujó a un periodo de inestabilidad, pasando de casa en casa entre distintos familiares en Aberdeen y Montesano, y cambiando constantemente de colegio, hasta que su tío Chuck, el hermano de su madre, lo acogió. Chuck no solo le dio un techo y comida, sino que también le regaló una guitarra y lo inscribió en clases. Pero eso no duró demasiado. Kurt apenas aprendió a tocar Back in Black de AC/DC y Louie Louie, una canción muy famosa de los años 60 que ha sido reversionada hasta el cansancio, y con eso le bastó para aprender por su cuenta. De hecho, conoció a dos chicos, uno baterista y otro bajista, con quienes quedó para ensayar en un almacén abandonado. Pero el ensayo se fue aplazando indefinidamente, en realidad nunca ocurrió. En un error de cálculo, Kurt dejó la guitarra que le había regalado su tío en ese lugar creyendo que algún día iban a ensayar. Pasaron unos meses y cuando finalmente regresó, la guitarra estaba destrozada. Aún así, Kurt no claudicó, él quería dedicarse a la música. El joven estaría por conocer a un par de personas que le presentarían un nuevo género musical que le cambiaría la vida por completo. Kurt Cobain y los deportes era una combinación que no daba para mucho. Su padre solía inscribirlo en clubes deportivos, pero la cosa nunca cuajaba. Una vez lo obligó a meterse al equipo de béisbol y cuando le tocaba batear, fallaba a propósito para que lo mandaran al banquillo. Ahí curiosamente casi siempre estaba el mismo chico, Matt Lukin, un rubio de rulos o pelo chino, no sé cómo le dirán en su país, que tampoco hacía más que calentar la banca. Entre los dos hicieron muy buenas migas, compartían gustos, sobre todo su devoción por el rock y en especial por Kiss, así que esa estancia en el banquillo dejó de ser aburrida. Fuera de la escuela, Lukin hacía algo que Kurt envidiaba profundamente. Tocaba el bajo en una banda llamada The Melvins, un grupo de jóvenes que volcaban toda su energía en tributos a clásicos como Jimi Hendrix o The Who. Gracias a Lukin y a un amigo en común llamado Brendan que conocía al baterista Mike Dillard, Kurt pudo asistir a un ensayo de la banda y quedó fascinado. La experiencia lo marcó profundamente, no solo le devolvió las ganas de ser músico, sino que lo dejó completamente rendido ante lo que vio. Como si fuera poco, la vida le tenía otra coincidencia guardada. Kurt compartía clases con Buzz Osborne, el vocalista de The Melvins. A partir de ahí, su cercanía con la banda no hizo más que crecer. La cereza del pastel llegó gracias a unas fotos. Kurt solía comprar la revista Cream, una de las más importantes de la época en cuanto al rock angloparlante. En uno de sus números vio imágenes de un concierto de los Sex Pistols y quedó completamente impactado. La reconocida banda británica, que en aquella época estaba en pleno apogeo, era una de las máximas exponentes del punk rock. Este subgénero combinaba el sonido crudo y escandaloso, con una puesta en escena caótica, enérgica, llena de estragos, con un lenguaje contestatario y una crítica mordaz al orden establecido desde el punto social y comercial, ya que muchos de estos grupos, entre ellos los Pistols, nacieron como una respuesta feroz al rock comercial de la década de mitad de los 70 y principios de los 80. Kurt no tenía idea de cómo sonaba esa música, pero cómo se veía fue suficiente para atraparlo. Intentó conseguir discos de ese estilo en Aberdeen, pero le fue imposible, ya que las tiendas no distribuían ese tipo de música. Cuando finalmente logró hacerse con un disco de The Clash, se llevó una decepción. Las imágenes salvajes que había visto en las revistas no coincidían del todo con el sonido que escuchó. Ahí volvió a aparecer Buzz Osborne, que le regaló un casete que incluía canciones de bandas como Black Flag, Flipper y MDC, volviéndose a enamorar de este tipo de música. Fue para él como un redescubrimiento. En el plano personal las cosas no iban demasiado bien. En el colegio, Kurt era molestado por su personalidad, pero sobre todo por una amistad que tenía. En clases, Kurt congenió con Meyer Lofting, un chico con un gusto similar al de Kurt en la música. Lofting y Kurt se volvieron muy buenos amigos, andaban de arriba para abajo, siempre estaban juntos. Sin embargo, en el colegio empezaron a correr los rumores y chismes sobre ellos, ya que Lofting era un chico gay. Kurt lo sabía y no le importaba, había aceptado a su amigo sin importar los estándares de la época, porque recuerden que esto sucedió en los años 80. Sin embargo, el acoso pudo con Kurt, era común que al chico lo llamaran reiteradamente maricón. El joven llegó a un punto de hartazgo y le dijo a Meyer que ya no podían ser amigos. El chico lo comprendió y no le tuvo rencor a Kurt por lo que pasó.
También en ese mismo año el rendimiento académico de Kurt bajó. Pese a ser descrito como un chico sumamente inteligente para su edad, empezó a saltarse clases. Era infrecuente que se le viera en las aulas. Sin embargo, en las pocas ocasiones que se le veía por los pasillos del colegio, coincidió con un chico altísimo, con un apellido extravagante de origen croata llamado Chris Novoselic. Si bien nunca hablaron, cada vez que Kurt lo veía de lejos, pensaba que era una persona a la que le gustaría conocer. En casa la situación tampoco mejoraba. Kurt volvió a vivir con su madre, pero la relación se tensó rápidamente cuando Wendy le llevó a un nuevo padrastro, un hombre llamado Pat, que era un alcohólico empedernido. En una ocasión, Wendy discutió con él después de que pasara todo el día bebiendo. Cuando Pat volvió a casa, ella, furiosa, abrió un closet donde Pat guardaba sus armas y lo amenazó con ella. Después del episodio, la familia se deshizo de la colección de armas lanzándolas al río Wichita. Pero a Kurt se le prendió el bombillo. Convenció a unos chicos para recuperarlas del fondo del río. ¿Con qué intención? Bueno, con la de venderlas. Con ese dinero se compró un amplificador. Los vecinos se quejaban porque tocaba la guitarra a todo volumen, pero a él no le importaba. Con mucha vergüenza se animó a acompañar a la guitarra con su voz, algo que agarró con mucha sorpresa a Wendy y a Pat. Según la mujer, una vez pegaron el oído a la puerta y se dijeron entre ellos que esperaban que Kurt se quedara solo con la guitarra. En otras palabras, que creían que Kurt cantaba como la mierda. A esto se le sumó una audición fallida para entrar en The Melvins. Los nervios le jugaron en contra y no logró recordar las notas que debía tocar. Fue un absoluto desastre, pero aún así no se desanimó. Siguió haciendo música por su cuenta, empezando a componer sus primeras canciones y a instarle a sus compañeros para formar una banda, aunque ninguno le hacía mucho caso. Finalmente dejó los estudios, abandonando cuando estaba a pocas semanas de graduarse. Volvió entonces a tener una vida inestable, pasando de casa en casa. Regresó con su padre, donde su madrastra lo convenció a hacer una prueba para entrar a la marina. ¿Te puedes imaginar eso al jodido Kurt Cobain como militar? Es algo demasiado distinto a Kurt, ¿no te parece? Después se fue a vivir con su amigo Jesse Reed, con quien había vivido hace algunos años en su casa. Rentaron un apartamento y en ese tiempo Kurt consiguió trabajo como mesero, aunque no duró demasiado. También por esos días se reencontró con Chris Novoselic y esta vez entablaron una amistad. A mediados de 1985, Kurt se vio obligado a abandonar el piso donde vivía con Reed, porque este último se había mudado. Por las mañanas pasaba el tiempo escribiendo poesía y leyendo autores como Charles Bukowski o William Burroughs en la biblioteca de Aberdeen, y por las noches tenía que ingeniárselas. A veces se quedaba a dormir en el garaje de su buen amigo Dale Crover, y en otras ocasiones se colaba de incógnito en la casa de su madre Wendy, y cuando no podía hacer ni una cosa ni otra, dormía debajo del puente del río Wichita. Esta situación hacía sentir culpable a Wendy. Se le partía el corazón al saber que su hijo vivía prácticamente en la calle. No pasaría mucho tiempo antes de que ella misma le consiguiera una casa cercana a la suya. Kurt pasaba sus días bebiendo cerveza, comiendo mal y tocando con su banda Fecal Matter, que estaba conformada por sus amigos de The Melvins, Buzz Osborne y Mike Dillard, aunque el proyecto se disolvió más pronto que tarde. Por esa época, Kurt y sus amigos empezaron a recorrer las calles de Aberdeen, vandalizando casas, monumentos y negocios con grafitis que contenían mensajes provocadores. El juego duró hasta que un día arrestaron a Kurt. Después de ese incidente, consiguió trabajo en la Young Men's Christian Association, o YMCA. Sí, la misma de la famosa canción de The Village People. Ahí trabajó en el mantenimiento de las instalaciones para poder costearse un nuevo equipo de música. Cercano a esas fechas, Kurt tuvo su primera presentación en directo en el Gesco Hall de Olympia, un pequeño establecimiento que pertenecía a la Universidad de Aberdeen. Ahí cantó parte de la poesía que había escrito, acompañado por la música que le ponían sus amigos de The Melvins. Por estas fechas también fue que tuvo su primer contacto con la heroína. Al poco tiempo sufrió un accidente, se quemó una de las manos con aceite hirviendo mientras cocinaba. Los médicos le dijeron que no podía volver a tocar la guitarra, sin embargo el instrumento más bien fue una terapia. Lo ayudó a recuperarse y sorprendentemente no le quedó ni una sola marca en la mano. Kurt sentía que había futuro con Chris Novoselic para formar un grupo. Después de varios intentos fallidos, creía que su amistad podía convertirse en algo musicalmente interesante, pero Chris no estaba muy convencido. Kurt tuvo prácticamente que rogarle para que le diera una oportunidad. Una vez que convenció a Chris, formaron más o menos lo que sería la primera versión
de Nirvana. Kurt y Chris se habían vuelto muy buenos amigos. Como te conté, aunque se habían visto en el colegio, nunca cruzaron palabra hasta que Kurt empezó a hacerse amigo del hermano de Chris, Robert, quien terminó presentándolos en la casa de los Novoselic. La afición que ambos compartían por el rock, sumado a un sentido del humor muy parecido, hizo que conectaran rápido. Chris era de esos que, al igual que Kurt, andaba de arriba para abajo con The Melvins, y viendo cómo la banda empezaba a ganar reconocimiento, tanto social como económico, ellos decidieron intentarlo también. Así nació una primera idea de banda llamada The Sellouts, un proyecto que rendía tributo a Creedence Clearwater Revival. La alineación tenía a Novoselic en la guitarra, a Kurt en la batería y a un amigo de ellos, Steve Newman, en el bajo. Sin embargo, la banda no llegó ni a debutar, se separaron por una pelea absurda mezclada con el alcohol entre Kurt y Steve. Aún así, Kurt y Chris no bajaron los brazos, replantearon todo. Kurt pasó a la guitarra y a la voz, Chris al bajo y sumaron a Aaron Bucker en la batería y se reunían usualmente en la casa de Wendy para ensayar. El trío empezó a moverse, tocaban en pequeños clubes a lo largo del estado de Washington, incluso en las radios locales. No eran multitudes los que iban a verlos, pero el pequeño grupo que les ponía atención empezaba a engancharse con lo que hacían. Ya para ese entonces contaban con canciones propias como Paper Cuts, Mexican Seafood o Hairspray Queen, y ese boca a boca les fue dando una cierta visibilidad. El grupo siguió dando presentaciones bajo el nombre Skid Row, y estoy seguro de que este nombre te sonará de algo, ya que la agrupación liderada por Kurt se llamó por muy poco tiempo igual que el grupo sensación oriundo de Nueva Jersey, que años después se volvería célebre con temas como Youth Gone Wild o I Remember You. Sin embargo, el nombre no terminó de calar y tuvieron otros provisionales como Bliss, Ted, Ed, Fred, hasta que Kurt decidió que debían llamarse Nirvana. Este término viene del budismo, y simplificándolo muchísimo podría compararse con una especie de estado de liberación total, algo que en otras religiones como las que profesamos en América Latina y España podría parecerse al cielo. Aunque no es del todo eso, no sería una definición correcta, ya que el Nirvana no es un lugar físico, sino un estado de paz absoluta, de liberación del sufrimiento al que llega tu alma una vez después de morir. Ahora, esto no significa que Kurt fuera budista, de hecho nunca se dejó muy claro cuáles eran sus tendencias religiosas. Es cierto que tenía una postura crítica hacia la religión como una forma de autoridad, pero nunca se definió como abiertamente ateo o agnóstico. Volviendo al cauce de nuestra historia, Kurt fue desalojado de su casa por no poder pagar el alquiler. Fue entonces cuando Tracy Marender, su pareja de ese entonces, le propuso mudarse con ella a un pequeño apartamento en Olympia, la capital del estado de Washington. Kurt aceptó, y no solo eso, Chris Novoselic, junto a la que sería su primera esposa, Shelley Daly, se quedaban entre semana con ellos, ya que les quedaba más cerca para ir a trabajar a la ciudad de Tacoma. Kurt pasaba gran parte del tiempo encerrado en el apartamento, casi como un ermitaño. Dibujaba, hacía esculturas de arcilla o transformaba muñecos de bebés o figuras anatómicas hasta dejarlos irreconocibles. Era raro verlo por la ciudad. Esto empezó a generar tensión con Tracy, quien sentía que Kurt no trabajaba porque no quería. Y a ver, en parte era cierto, a Kurt no le entusiasmaba la idea de trabajar. Él mismo decía que era bastante vago y que no soportaba relacionarse con compañeros de trabajo. A veces incluso le decía a Tracy que si era una carga, entonces mejor se iba a dormir al auto. Y ella, conmovida, terminaba cediendo y no molestaba más a su novio. De vez en cuando, Kurt traía algo de dinero a casa gracias a los shows, pero era bastante poco, hasta que una noche les pagaron $600, que para una banda del underground en los años 80, eso era muchísimo dinero. Esa cifra hizo que Kurt empezara a ilusionarse con la idea de grabar, aunque sea unas pocas canciones. Para lograrlo, consiguió un trabajo limpiando. No era especialmente bueno en el trabajo, pero le permitió ahorrar lo suficiente. Así, en enero de 1988, entraron a grabar su primera maqueta de 10 canciones en los estudios Reciprocal Recording. Los muchachos prescindieron de los servicios de Buckhart como baterista, ya que para él la banda era solo un hobby. Por esto, los chicos contaron brevemente con Dave Clover, y es por esto mismo que esta maqueta se le conocería más adelante como la cinta o maqueta de Clover. El trabajo fue producido por Jack Endino, una figura clave dentro del movimiento de Seattle, quien en ese momento ya había producido discos para otras bandas como Soundgarden, por la que por cierto Kurt tenía una gran admiración. Si bien el trabajo no era una cosa que volviera loco a nadie, Kurt y los demás sentían que la música que estaban haciendo tenía potencial.
Además, había algo que destacaba mucho del sonido de la banda que hacía que valiera la pena darles una oportunidad. Cobain nunca fue un virtuoso con la guitarra. De hecho, como viste anteriormente, él aprendió apenas lo básico, y con eso construyó su universo sonoro. El tema aquí es que hay algo que destaca y que en lo personal diría que es una de las cosas que más me fascinan de Kurt Cobain, que es su voz. Es cierto que Kurt no tenía un conocimiento de la técnica cercano al de otros grandes del rock como Chris Cornell o Steven Tyler. Sin embargo, la voz de Kurt, que era rasposa, que hacía parecer que las palabras se aferraban a su garganta antes de salir, es muy característica, convirtiéndose en un sello único. Y esto entusiasmó a aquellos que escucharon el material de la banda por primera vez. Kurt envió la nota a varios sellos independientes en los Estados Unidos, pero nadie respondió. La nota, por cierto, que era enviada por Kurt, no tiene ningún tipo de desperdicio. Estamos dispuestos a pagar la mayor parte de los costes de impresión de 1000 copias de nuestro LP y todos los costes de grabación. La cuestión es que queremos estar en su sello. ¿Creen que podrían enviarnos por favor una respuesta diciéndonos váyanse a la mierda o no nos interesa para que no tengamos que malgastar más dinero mandando más cintas? Gracias. Como les hacían un gran vacío, Jack Endino se puso en contacto con Jonathan Poneman y Bruce Pavitt, dos entusiastas de la escena del underground del rock estadounidense que dentro de esta historia son conocidos como los padrinos del sonido de Seattle. A principios de los años 80, Bruce Pavitt había fundado Sub Pop, una revista independiente hecha por fans para fans. Sus números hablaban de lo que estaba en auge dentro del rock indie de Seattle, la ciudad más poblada y conocida del estado de Washington. En algún punto, Pavitt conoció a Jonathan Poneman, un locutor de radio, y conectaron inmediatamente por esa misma fiebre de descubrir nuevos talentos. Esa amistad los llevaría en 1986 a fundar Sub Pop Records, una disquera indie que terminaría dándole la primera oportunidad a varios artistas de la zona. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque Seattle no siempre fue lo que es hoy. Actualmente es un lugar cosmopolita. Incluso parece muy poco estadounidense, ya que tiene una idiosincrasia propia, única, alternativa, pero no siempre fue así. La ciudad, durante gran parte del siglo XX, fue un lugar aislado, donde la pesca local era el principal motor de la economía. En los Estados Unidos de los 60, 70 y parte de los 80, cuando artistas como Aerosmith, The Doors, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Aretha Franklin o Frank Sinatra dominaban la escena, los grandes espectáculos se concentraban en las grandes urbes como Nueva York, San Francisco o Los Ángeles. Que un músico reconocido fuera a Seattle, un lugar de pesqueros donde llovía 300 de los 65 días que tiene el año con un entorno sumamente deprimente, era una noticia imposible de creer y que pasaba muy rara vez. Es por eso que la ciudad tenía la necesidad de crear su propia música. La mentalidad era, si los grandes músicos son tan estirados para venir a nuestra ciudad, entonces nosotros inventamos nuestra propia música. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Sub Pop, junto con las radios locales y el boca a boca, empezó a darle espacio a estos nuevos músicos que querían darse a conocer. Poco a poco la gente empezó a reunirse en bares y lugares modestos para ver a bandas que con el tiempo se volverían fundamentales para el sonido de Seattle. The Melvins, Mudhoney, Soundgarden o Green River, entre muchas otras. Lo que los hacía sonar distintos eran las guitarras con riffs agresivos que de pronto se detenían en seco para dar paso a una parte más lenta, pero igual de pesada. Era un sonido no muy pulido. Tampoco es que fuera torpe, pero yo creo que la mejor definición que podemos darle es que era un sonido sucio. Y precisamente de esto es que viene el término grunge, que hace referencia a algo desaliñado, descuidado. Pero esto no solo derivó en un cambio musical, sino también en un cambio de actitud. Estábamos a final de los años 80. En plena era de Ronald Reagan. Las políticas económicas empezaban a golpear a una generación de jóvenes que ya no creía tanto en el sueño americano. Muchos de ellos sentían que no tendrían las mismas oportunidades que sus padres. Además, a esto se le suma la crisis del VIH, que vino acompañado de una ola conservadora que endurecería el clima social en la sociedad estadounidense. Entre los jóvenes había frustración, desencanto y pocas figuras culturales con las que identificarse. Muchos veían a los músicos de la época como políticamente tibios. Todo esto se sentía así hasta que apareció el grunge. Sub Pop, además de lanzar a estas bandas, supo moverlas. Se apoyaron en la prensa para amplificar el movimiento. En una ocasión trajeron desde Inglaterra a Everett True, periodista de la revista Melody Maker, para que hiciera un reportaje sobre Mudhoney. El periodista hizo la nota,
llenando de elogios y enalteciendo la propuesta escénica de estos nuevos músicos que sonaban y lucían desaliñados. Todo esto provocó interés en Inglaterra, pero también en la prensa gringa, que cubría únicamente a los artistas mainstream. Sin darse cuenta, estaban encendiendo algo que marcaría toda la década de los años 90. El grupo había topado con Jonathan Poneman y Bruce Pavitt, quienes vieron talento en ellos de la misma forma en que lo habían hecho con Soundgarden cuando les produjeron Screaming Live, su álbum debut. De hecho, Pavitt y Poneman estaban tan convencidos con el grupo que ya habían empezado a presentar la música de Nirvana a varios amigos suyos. Para ese entonces, Dale Crover ya había abandonado el grupo y lo sustituyeron con Dave Foster, quien era amigo de Crover y además un músico de conservatorio. Durante unos meses, Foster formó parte de la alineación de Nirvana, pero resultó ser un tipo muy irascible, de muy mal carácter y fácil de provocar. Tanto así que acabó 2 semanas en la cárcel tras pelearse con el amante de su novia. También le suspendieron la licencia de conducir por el incidente, lo que hizo que fuera imposible que asistiera a los ensayos de la banda. El miedo que sentían Kurt y Chris ante lo que Foster podía hacer fue tal que decidieron despedirlo por carta, en la cual Kurt le dice: ya suponemos que te dará un enojo monumental y que nos odiarás a muerte, y no te culpamos, porque todo esto es muy repentino y no hemos intentado advertirte de lo que ocurría. La culpa no es tuya, es nuestra. Era de imaginar que no funcionaría, pero al ver tu entusiasmo y tu lucidez, quisimos intentarlo. Y nos sentimos como una mierda por no tener las agallas de decírtelo en persona, pero no sabemos lo mal que te lo tomarías. Finalmente, Foster sería reemplazado por Chad Channing, a quien Kurt y Chris conocían gracias a un amigo en común. A pesar del entusiasmo inicial cuando Poneman y Pavitt le mostraron la maqueta de Nirvana a sus conocidos, muchos pensaron que la música del trío no tenía nada de destacable. Aún así, ellos no se dieron por vencidos y siguieron promocionando al grupo, buscando los shows para que mostraran su potencial. Fue así como les dieron la oportunidad de grabar de la mano de Jack Endino el single Love Bus, que era una versión de una canción de la banda holandesa Shocking Blue junto al tema Big Cheese. Si bien el trabajo se grabó en la primera mitad de 1988, el single no vio la luz hasta noviembre de ese mismo año por varios contratiempos. El primero fue que Love Bus sufrió varios cambios, incluyendo el recorte de un prólogo inicial que pasó de durar 40 segundos a solo 10, y tuvieron que regrabar las voces de Kurt porque a los productores no les convencía la mezcla original. Por si fuera poco, Sub Pop atravesaba una crisis financiera y debían mucho dinero, lo que retrasó el lanzamiento a pesar de la insistencia de Kurt con Jonathan Poneman. En una ocasión, Poneman incluso le llegó a preguntar a Cobain si podía prestarles dinero para poder lanzar el single, algo que indignó profundamente a Kurt. Finalmente el single salió a la venta con solo 1000 copias. Aunque a primera vista esto pareciera contraproducente, resultó ser todo lo contrario. Al promocionarse como material limitado, las copias se vendieron como pan caliente y empezaron a sonar con fuerza en las radios locales de Seattle. Al poco tiempo, gracias a ese impulso, la banda firmó un contrato de larga duración con la disquera. Tras el moderado éxito de Love Bus, Nirvana sentía que era hora de buscar un objetivo más grande, nada de singles que incluyeran 2 canciones. Estaban listos para grabar un álbum completo. Es por eso que entre finales de 1988 y principios del 89 la banda volvió al estudio para grabar varias canciones. Efectivamente así lo hicieron, pero había un problema. Como te dije antes, Sub Pop apenas tenía liquidez. Encargarse de la producción y distribución de un nuevo disco era algo de lo que no podían hacerse cargo. La cosa es que las canciones ya estaban grabadas y Jack Endino, quien volvió a grabar este trabajo con Nirvana, tenía que cobrar. La cifra eran $606. Nadie en la banda tenía esa cantidad de dinero. Sin embargo, los chicos conocían a un joven llamado Jason Everman, quien era conocido de Kurt y amigo de muchos años de Chad Channing. Jason les prestó el dinero y además su presencia vino de mucha ayuda. Kurt no se sentía cómodo cantando y tocando la guitarra, ya que se sentía torpe a la hora de hacerlo, descoordinado, como si una cosa afectara a la otra. Es por eso que los jóvenes invitaron a Jason como segundo guitarrista. Así, en las presentaciones, el peso del sonido de la guitarra no recaía únicamente en Kurt. Pese a que Jason no aportó nada a nivel creativo, aparece acreditado en el disco simplemente porque, según decían, era para hacerlo sentir parte de la banda. Y guarda muy bien esto que te acabo de decir, porque en unos minutos lo retomaremos. Además, también está el detalle de que nunca le pagaron el préstamo. Fue gracias a todo eso que nació Bleach, el primer álbum de Nirvana.
El nombre surgió por la histeria colectiva que rodeaba al VIH en ese momento, ya que bleach significa cloro o lejía. A finales de los años 80 era muy común que la gente todavía desconociera las formas de transmisión del virus, por lo que muchos pensaban que si lavabas los utensilios de cocina con cloro ibas a ser inmune o cosas por el estilo. El disco, compuesto por 13 canciones, tiene un sonido mucho más cercano al heavy metal a lo que hoy entendemos por grunge. De hecho, el propio Chris Novoselic reconoció que el álbum era poco grunge. El trabajo no tiene un concepto o un tema definido que conecte todas las pistas, ya que Kurt Cobain escribió las letras en el trayecto al estudio, algo que se volvería una tradición durante los años activos de Nirvana. Kurt solía asegurar que las letras eran lo de menos, que no le importaban demasiado. Pero eso no quita que varios tracks contengan temas sumamente interesantes. Por ejemplo, School es una canción que funciona como una sátira a la escena independiente de Seattle. Usa la analogía de un colegio porque en ese entorno todos se conocían y aunque el movimiento apenas estaba empezando ya existían rivalidades, celos y hasta bandas separadas. En Negative Creep, Kurt mostró su lado más vulnerable, reduciéndose a la caricatura de un chico raro y rechazado socialmente para retratar cómo se sentía cuando era evitado o ninguneado por los demás. Por otro lado, Mr. Mustache habla sobre los comportamientos machistas y misóginos de la época. Kurt siempre fue un firme detractor de estas actitudes, algo en lo que profundizaremos más adelante. Por lo que el personaje de la canción es un estereotipo que recoge todas estas actitudes nefastas. En sus diarios incluso se conserva una viñeta donde Kurt dibuja a este personaje con toda su intolerancia. Finalmente hay que hablar de About a Girl, un tema que desentona un poco a nivel sonoro dentro de este trabajo porque mantiene un estilo más cercano al hard rock y al pop. Probablemente esto se deba a que Kurt se inspiró en el sonido de los Beatles para componer esta canción. El tema nació de su relación con Tracy Marender, luego de que ella le reclamara que por qué nunca le había escrito una canción. La letra hace referencia directa a su dinámica de pareja, sobre todo al tema de cuando Tracy le insistía a Kurt en que buscara un trabajo. El disco recuperó varias canciones de la maqueta que se grabó con Dale Crover. Aún así, Kurt señaló con el tiempo que después se vieron forzados a introducir un sonido un poco más comercial, lo que nunca le terminó de convencer del todo dentro de este trabajo. A pesar de eso, el álbum se vendió muy bien en la escena indie gracias al boca a boca, ya que la banda realizó su primera gran gira, saliendo por primera vez del estado de Washington para tocar en ciudades como Minnesota, Texas, Michigan o Nueva York. La gira no dejaba mucho dinero, más bien lo justo para comer y llenar el tanque, ya que viajaban en la camioneta de Chad Channing, que era también donde usualmente solían dormir cuando estaban en Seattle. Aún así, ellos estaban contentos, eran bien recibidos en las ciudades y la pasaban bastante bien en los shows. Y fue aquí donde también empezó la famosa tradición de Kurt de romper las guitarras y los demás instrumentos de la banda. Todos la pasaban de puta madre, viviendo esa pequeña fama poblana, pero al fin una fama ligada al rock. Todos se sentían realizados, menos uno, Jason Everman. La realidad es que Jason, pese a que Kurt y compañía decían que querían hacerlo sentir parte del grupo, él no se sentía así en lo absoluto. Rara era la vez que se juntaba con ellos antes o después de los conciertos. Chris Novoselic lo recordaba como un muchacho muy retraído, de contadas palabras. Y por su parte, Jason relata que sentía que el grupo no lo tomaba en cuenta y que sus ideas creativas nunca eran bien recibidas. Jason creía en una visión mucho más cercana al salvajismo del heavy metal, mientras que Kurt no quería irse por esos senderos. Muy por el contrario, quería lograr un balance entre lo más heavy de Black Sabbath y lo melódico de los Beatles. A los otros no les gustaba la actitud que Jason tenía en el escenario, ya que la sentían muy exagerada. En una de las fechas de la gira en Nueva York, luego de un show, Kurt, Chris y Chad habían decidido cancelar las últimas fechas de la gira para volver a Seattle y echar a Jason. La cosa es que durante el trayecto a Seattle y eventual llegada a la ciudad, ninguno le dijo nada a Jason. Tanto Kurt como Chris reconocieron que no podían decirle las cosas a Jason de frente, ya que temían decepcionarlo. Al final Jason abandonó el grupo y formó parte por un tiempo muy corto de la formación de Soundgarden. Hacia mitad de ese año, Kurt Cobain participó como guitarrista y corista en el disco The Warring Shit de su gran amigo Mark Lanegan, otra leyenda del sonido de Seattle que sería un nombre como frontman de The Screaming Trees, y también formó parte de The Queen of the Stone Age. Ambos compartían una profunda afición por el maestro del blues, Led Belly.
Cobain se había vuelto admirador del músico afroamericano tras leer un artículo sobre él en una revista. La devoción de ambos por este músico fue tal que llegaron a formar una banda tributo de muy breve vida, todo hay que decirlo, llamada The Jury. Dentro del álbum de Lanegan incluyeron un cover de Where Did You Sleep Last Night, una canción que si bien no es de su autoría, la versión grabada por el afroamericano es una de las más emblemáticas. Muchos años después, Cobain haría su propia interpretación del tema en el MTV Unplugged, pero de eso hablaremos más adelante. Dentro de este disco también iba a incluirse la canción Ain't It a Shame, también de Lead Belly, aunque el tema finalmente no entró en el corte final. Tendrían que pasar muchos años para que en un recopilatorio póstumo de Cobain se incluyera esta versión. Tras esta etapa, Nirvana retomó su gira por los Estados Unidos nuevamente como trío, visitando los lugares donde habían tenido que cancelar. Ahí tuvieron una gran recepción por gran parte de la audiencia y mantuvieron una estabilidad tremenda. Sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar. Nirvana volvió al estudio para grabar el EP Blue, que sería publicado en el Reino Unido. A la par, la banda se embarcó en una gira por Europa junto a Tad, otro de los grupos referentes del grunge en aquella época. Ambas agrupaciones recorrieron Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Suiza, Francia, Italia y muchos otros países. Y aunque el grupo causó una verdadera sensación a nivel personal, los shows fueron agotadores. En tan solo 40 días dieron 36 shows. Muchos de ellos en condiciones sumamente precarias. Dormían poco porque viajaban todos apretujados en una pequeña camioneta. Comían mal, ganaban muy poco dinero y obviamente el mal humor reinaba. Kurt Cobain fue quien peor lo pasó. El joven solía alternar entre dos estados, o estar colapsado por alguna sustancia o dormido. Según sus propias palabras, el tema de dormir tanto era para evitar el dolor. Kurt atravesaba un momento crítico a nivel personal, asfixiado por el estrés y la precariedad del viaje. De hecho, en un show en Roma la situación llegó al límite. A mitad del concierto destruyó su guitarra, bajó del escenario y se trepó a una torre de sonido amenazando con tirarse para acabar con todo. Los asistentes y el personal de seguridad entraron en pánico, suplicándole que no hiciera ninguna locura. Pero Kurt, lejos de calmarse, se ponía cada vez más nervioso. Por suerte terminó bajando por su cuenta sin lastimarse. Ya en los camerinos, entre lágrimas y visiblemente afectado, Cobain les dijo a Jonathan Poneman y Bruce Pavitt que abandonaba la gira, dejaba a Nirvana y se volvía a Seattle con su novia. Chris Novoselic y Chad Channing, contagiados por la tensión, dijeron exactamente lo mismo. Sin embargo, tras enfriarse la cabeza, todos reconsideraron y terminaron la gira en Inglaterra como estaba planeado. Allí la prensa quedó impactada, describiéndolos como músicos ásperos y bruscos, muy acordes al lugar rural de donde venían. Sub Pop sacó provecho de esta imagen para promocionarlos como chicos rudos de pueblo, alimentando ese estigma de ser rednecks, que básicamente este término se usa para señalar a la gente de campo en los Estados Unidos que consideran incultas o agresivas. Esto le molestaba mucho a Kurt, ya que sentía que lo estaban etiquetando injustamente con un prejuicio del que siempre había intentado escapar. Al regresar a los Estados Unidos, los problemas no cesaron. En lo personal, su relación con Tracy Marander se desmoronaba. Kurt la llamó para decirle que aunque quería seguir con ella, era mejor que ya no vivieran juntos. Tracy asegura que le agotaba que Kurt no ayudara en las tareas del hogar debido a su reconocida vagancia. Por otro lado, Sub Pop estaba al borde de la bancarrota. La discográfica gastaba más de lo que tenía en promoción y pagos, lo que provocó que los grandes sellos empezaran a pescar a las bandas que ellos habían impulsado en un primer momento. En la mira de las disqueras, por supuesto, estaba Nirvana, quienes ya estaban descontentos con Sub Pop por el tema económico, a pesar del cariño que le tenían al sello por darle su primera oportunidad. En este escenario grabaron la maqueta de Nevermind, el disco que los consolidaría en el mainstream. Pero no nos adelantemos. Kurt y Chris ya estaban planteando dejar Sub Pop y en esos planes no entraba Chad Channing. La relación entre Kurt y Chad era, como describe Michael Lasseter, de pocas migas. Bruce Pavitt añade incluso que Kurt y Chris no lo trataban con respeto. Chad no soportaba el comportamiento de Kurt y viceversa. De hecho, tras la salida de Chad como de Jason Everman, Kurt admitió que su carácter podría ser chocante para los demás. Chad se sentía poco valorado y creía que sus ideas a nivel creativo eran ignoradas. Según sus propias palabras, llegó el punto en que entendió que la palabra de Kurt
y Bamis. Durante una nueva gira por los Estados Unidos, en una fecha en Nueva York, el grupo se cruzó con un fan inesperado. Se presentaron en el Pyramid Club, donde había un tipo que no paraba de alentarlos y de gritar durante todo el show. ¿Quién era este hombre tan extravagante que no se callaba? Pues nada más y nada menos que Iggy Pop, uno de los pocos ídolos reales de Kurt. Iggy resaltó en una entrevista que desde ese momento se podía oler el talento de Kurt Cobain. In 1990, I was living in New York, and a guy told me about a really good band I better see. It was Nirvana, and they didn't have any of the songs yet that made them famous later. Not even anything that was on Bleach. They had a vibe, and the guy had something in his voice. Something in the voice, like a little devil troll. He played his guitar all hunched over like this, and I thought, that guy's got something that's talking to me. Later, they had his face all over the cover of Rolling Stone magazine, and everybody was bowing down and this and that. But when they first put out that record, Rolling Stone magazine gave him a review. It wasn't longer than this. Gave him 2 stars, maybe 2.5, and said, well, basically, to paraphrase, this record is the kind of shit that the record companies just throw at the wall every year to see which piece of shit will stick and make them some money. And they didn't hear it. I heard it right away. And a little while later, they did real well. Tras terminar esa gira, Chad dejó el grupo, mientras Kurt y Chris aseguraban que ellos lo echaron. Chad sostiene que él renunció, pero bueno, no sé, yo te dejo a ti sacar tus propias conclusiones. Aún así, Nirvana no se detuvo. Dale Grover volvió temporalmente para unos conciertos y luego se les unió Dan Peters, baterista de Mudhoney, con quien grabaron el tema Silver. Esta formación con Dan Peters dio pie a una serie de presentaciones en vivo. Una de ellas cambiaría el panorama para siempre, y no fue tanto por el show en sí, sino porque allí conocerían a la pieza faltante de este rompecabezas, un chico que se llamaba Dave Grohl. Dave Grohl conoció a Kurt Cobain y Chris Novoselic en San Francisco justo después de una actuación de The Melvins. Dave era amigo de Buzz Osborne, al igual que Kurt y Chris, y aunque en esa ocasión los tres no cruzaron palabra, Buzz se encargó de que se conocieran al saber que a Nirvana le faltaba un baterista. Dave viajó a Seattle tras una llamada de Chris, y aunque al principio la relación entre los tres fue algo incómoda, pronto se dieron cuenta de que Dave era el baterista que encajaba a la perfección. La banda siempre había buscado a alguien agresivo, alguien que hiciera sufrir a la batería con la fuerza que le pegaba, y Dave cumplía con ese canon. Como si se tratara de un déjà vu, Kurt y Chris sufrieron horrores para decirle a Dan Peters que ya no formaba parte del grupo, aunque finalmente lo hicieron. En 1990, Dave se integró oficialmente a la formación que se mantendría hasta la disolución de la banda tras el fallecimiento de Kurt 4 años después. Al principio, Dave vivió con Chris y su esposa Shelly, pero terminó mudándose al apartamento de Kurt Cobain. Allí desarrollaron una relación más amena, aunque al comienzo todo era muy cortante, pero con el tiempo Kurt fue abriéndose con Dave. En esa época Kurt no lo estaba pasando nada bien, venía de 2 rupturas, con Tracy Marander y con Toby Bale, y arrastraba una profunda disconformidad con su propia vida que lo haría sentirse inútil. Pese a esto, la nueva formación empezó a dar shows en distintas ciudades y la popularidad del grupo empezó a crecer, cada vez aparecían más fanáticos. Fue entonces cuando la banda decidió buscar una nueva casa discográfica. Viajaron a Nueva York para entrevistarse con varios representantes hasta que dieron con la indicada, DGC Records. El contrato traería beneficios económicos muy pronto, y no solo para la banda. Sub Pop también salió ganando en este acuerdo. Recibieron una indemnización por romper el contrato, el 2% de las ventas de los 2 próximos discos de Nirvana, y el derecho a que su logo apareciera en la contraportada del que sería el primer disco, Nevermind. Este acuerdo literalmente salvó a Sub Pop de la quiebra. Sin embargo, el beneficio para los músicos era a futuro. La banda recibiría el dinero una vez publicados los discos en lugar de un adelanto jugoso. El trío apenas veía $1,000 al mes por parte de la compañía, sumado a lo poco que sacaban vendiendo su propio merchandising en una tienda de discos en Seattle. Kurt Cobain lo pasó especialmente mal. Entre sus luchas internas, su sentimiento de fracaso y la inestabilidad económica, terminó por tocar fondo cuando volvió al consumo de heroína.
Chris y Dave se enteraron y se preocuparon profundamente por él. Incluso Tracy Marander, con quien había retomado el contacto, llegó a encontrarlo en un estado de semi-inconsciencia tras haberse aplicado una dosis. El círculo cercano de Kurt veía con angustia cómo se estaba enganchando. Pero su dolor no era solo mental. Desde hacía varios años arrastraba un dolor estomacal crónico que convertía cada bocado de comida en un calvario. Cobain contaba que intentaba dormir todo el tiempo para evadir ese dolor físico y emocional, como te conté anteriormente. Y si bien este no sería el punto más bajo de su vida, sí que fue una de sus épocas más oscuras. Aún así, los días de Kurt estaban marcados por exigentes sesiones de ensayo, y estaba a punto de llegar el trabajo que convertiría a Nirvana en uno de los mayores fenómenos culturales de los años 90, Nevermind. Luego de meses de preparación y ensayos, Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl pusieron rumbo a Los Ángeles para dar forma a uno de los álbumes más icónicos de la historia, y sin duda dueño de un lugar privilegiado en los años 90, Nevermind. El disco se grabó durante 3 semanas en sesiones largas y bastante tranquilas de la mano de Butch Vig, un reconocido productor que les dio total libertad a la banda a la hora de grabar. En ese trabajo de 13 canciones se perciben de forma más palpable los elementos que definieron el sonido de Nirvana. Ese tránsito de un caos instrumental a momentos de menor intensidad y la teatralidad de la voz de Kurt, que pasaba de una modulación medida a esos rebuznos intensos con su característica voz rasposa. Todo esto converge en un universo sonoro único, donde Lithium es quizás uno de sus mejores ejemplos. Ahora me gustaría hablar un poco de algunas canciones, empezando por Come As You Are. El tema habla de esa actitud auténtica y despreocupada que marcó a la banda y a la época de los 90s en general, apoyada en ese riff de bajo de Novoselic que guía la voz de Kurt y estalla en un coro donde destacan la guitarra y los golpes potentes de Grohl a la batería. Luego tenemos a Polly, una pieza dominada por la guitarra acústica que, al igual que pasó con About a Girl en Bleach, desentona un poco con el tono agresivo del resto del disco. Sin embargo, relata una historia sumamente oscura, de ahí que su sonido se sienta contenido y tenso, como si estuviera a punto de estallar, pero en realidad nunca lo hace. Polly es en realidad una joven víctima de un secuestro, y la canción se basa en un hecho real acontecido en 1983. Prefiero no describir qué fue lo que pasó exactamente, ya que es demasiado gráfico y horrible, pero el tema está escrito desde el punto de vista del captor, relatando la incertidumbre del destino de la víctima hasta que ella logra escapar. Por supuesto que esta canción es una de denuncia a este tipo de situaciones y actitudes en el que se ve a las mujeres como si fueran objetos y nada más. Debemos hablar de Something in the Way, mi favorita del disco y que guarda una de las historias más interesantes. Originalmente la canción se iba a grabar con toda la banda en una misma toma, pero algo en eso no funcionaba. Butch Vig le preguntó a Kurt Cobain cómo se imaginaba él la canción, cómo debería sonar. Y entonces Kurt agarró su guitarra y casi susurrando empezó a recitar la letra de forma tan suave que parecía que apenas acariciaba las cuerdas. Vig supo de inmediato que así era como debía sonar el tema. Pidió silencio absoluto en el estudio e incluso llegó a apagar las máquinas como el aire acondicionado para captar ese tono íntimo y desolador que narra la miseria de un hombre viviendo debajo de un puente. Según Kurt, esto precisamente está basado en esa época donde él vivía debajo de donde cruza el río Wichita. Era como si yo viviera debajo del puente y me estuviera muriendo de sida, como si estuviera enfermo y no me pudiera mover, y como si fuera un indigente que viviera en la calle. Ese era el tipo de fantasía que había detrás. Creo que esta canción retrata muy bien el mundo interior de Kurt Cobain, desolador, oscuro y vulnerable. Es una mirada a ese sentir incomprendido y tormentoso que lo acompañó desde joven y que en última instancia fue el estado que estuvo con él hasta el final de sus días. Pero bueno, en realidad esa es solo mi interpretación. Tras grabar la toma en solitario, se añadieron el bajo de Chris, la batería de Dave y el arreglo de violonchelo tan conocido de Kirk Canning, que era un amigo de la banda. Como dato curioso, este tema cerró las primeras ediciones del disco por un error de producción que omitió la verdadera pista final, la enérgica Endless Nameless. Por supuesto, hay que mencionar Smells Like Teen Spirit. El nombre vino de una frase que Kaylin Hanna escribió en una pared a modo de graffiti que decía Kurt smells like Teen Spirit, es decir, Kurt huele a Teen Spirit, que esto último es una marca de desodorante. Se cuenta que al inicio Kurt no le dio demasiada importancia a este tema ni en los ensayos ni en la grabación, pero todos sentían que este tema tenía potencial.
La letra apunta a la ira juvenil contra la apatía social y la quietud ante la injusticia. Kurt nunca dio una explicación exacta de qué significaba la letra, en parte porque a Kurt le gustaba escribir las letras con cierta ambigüedad o descuido, pero el tema se convirtió en un himno hacia la rebeldía absoluta. Quizás por eso que Nirvana se convirtió a la postre en la voz de una generación, aunque Kurt nunca se sintió cómodo con esa etiqueta. Sin embargo, reconoce por qué los jóvenes de la época se identificaban con su música, ya que en ella se concentraban muchas de las experiencias que marcaron a la juventud de los 90. No sé exactamente por qué, pero mi historia es exactamente la misma que la del 90% de la gente de mi edad. Los padres de todo el mundo se divorciaban, sus hijos se pasaban fumando porros todo lo que duraba el instituto, crecían en una época en que había una enorme amenaza comunista y todo el mundo pensaba que íbamos a morir a causa de una guerra nuclear. Y nuestra sociedad estaba cada vez más teñida de violencia. Y la reacción de todo el mundo es la misma. La icónica portada nació porque la banda solía ver documentales de partos bajo el agua. A Kurt se le ocurrió la idea del bebé nadando y aparte dijo que deberían ponerle un billete como carnada a modo de broma, aunque la broma, se terminó convirtiendo en una realidad ya que efectivamente pusieron ese elemento en la portada. La banda había visto varias fotos de archivo y una en concreto les gustó bastante. Lo que pasa es que la empresa dueña de los derechos de esa fotografía pedía una cantidad bastante grande para que la pudieran usar. Es por eso que decidieron mejor hacer una sesión de fotos con varios bebés, hasta que dieron con la que finalmente quedó, la fotografía de Spencer Elden. La producción de este disco, por cierto, no llegó a costar ni $100,000, se gastaron apenas $75,000. Según Kurt, en Nevermind fue la primera vez que de manera explícita se mostró la sinceridad que él quería transmitir con su música. Antes del lanzamiento del disco en septiembre de 1991, la banda se fue de gira por Estados Unidos y Europa con la agrupación Sonic Youth, donde eran recibidos con una euforia creciente. En una de las fechas se reencontraron con Iggy Pop, dejando para la posteridad esta fotografía que ven en pantalla. Según contó el padrino del pop, Kurt lo había llamado una vez para colaborar, pero Iggy lamentablemente perdió el llamado. Hubiera sido interesantísimo escuchar a estos dos en una misma canción. En 1989, Nirvana dio un concierto en la ciudad de Portland, Oregon. Entre el público se encontraba Courtney Michelle Harrison, a quien hoy todos conocemos como Courtney Love. Una joven que en ese momento tenía 25 años que arrastraba una vida bastante turbulenta por distintas experiencias que la marcaron, como las constantes mudanzas, la inestabilidad romántica de su madre y otras cosas. Love se cruzó con Cobain justo después de aquel show. Conversaron y según se cuenta, ambos sintieron una conexión inmediata, aunque en ese momento la cosa no pasó de un intercambio verbal. Tiempo después, mientras Nirvana grababa Nevermind, Courtney, quien ya había ganado notoriedad con Hole, la banda que lideraría desde principios de los 90 hasta los 2000, vivía cerca del complejo de departamentos donde se hospedaba el grupo. Según se relata en el libro Come As You Are, Courtney empezó a frecuentar a Kurt en su departamento y pasaban mucho tiempo juntos. Sin embargo, hubo un momento en que Kurt empezó a evitarla, porque, según decía, quería disfrutar de su soltería y además quería concentrarse en la grabación del disco. Aún así, el destino lo seguía cruzando en festivales donde tanto Nirvana como Hole compartían cartel. Fue durante las fechas europeas de la gira de Nevermind donde la relación finalmente floreció, oficializándose a finales de 1991. Esto abrió la puerta a un nuevo capítulo en la vida de Kurt, que se convertiría a la postre en uno de los aspectos más comentados de su biografía. Alrededor de este vínculo se ha creado toda una leyenda en la cultura popular sobre la actitud de ambos dentro del matrimonio, señalando especialmente a Courtney. Para muchos, ella representaba la figura de una mujer no solo polémica, sino también manipuladora y controladora, una etiqueta que la persigue hasta hoy. El fenómeno de Nirvana empezó con todo en 1992, apareciendo a principios de ese año en el programa Saturday Night Live y dando una de las presentaciones más recordadas de la historia del show. Nevermind posicionó rápidamente a la banda en el mainstream, convirtiéndose no solo en un éxito, sino en un fenómeno del que se sigue hablando hasta nuestros días. Un disco que ha vendido cerca de 30 millones de copias.
En aquellos años el impacto fue tal que el álbum desplazó de la lista de éxitos a Dangerous de Michael Jackson. Y no estamos hablando de cualquier Michael Jackson, sino al de principios de los años 90, que era la mayor estrella de la música y venía de Thriller y Bad, dos de los discos más exitosos de la historia. También MTV, la famosísima estación de televisión que a principios de los años 90 aún gozaba de mucha popularidad como fuente de divulgación, encontró en el video de Smells Like Teen Spirit una mina de oro. El clip se pasó por primera vez en la televisora por la insistencia de una joven trabajadora del departamento de programación. Tras ser propalado en uno de los espacios, los televidentes empezaron a llamar en masa para pedir que el tema se repitiera una y otra vez. Es bien conocido que Kurt, con el tiempo, llegó a sentir cierto desagrado por esta canción. Nunca entendió por qué caló tanto en el público. Todo el mundo se ha centrado mucho en esa canción. La razón por la que recibe una gran reacción es que la gente la ha visto en MTV 1.000.000 de veces. Se les ha metido en el cerebro. Pero creo que hay muchas otras canciones que he escrito que son tan buenas, si no mejores, como Drain You. Aunque Kurt tenía una relación tirante con la televisora, una vez llegó a llamarlos MTV, que significa televisión hueca o vacía, por darle difusión a una nota de la que hablaremos en breve. La realidad es que la emisión constante del tema ayudó a la popularidad de la banda. Esto era un arma de doble filo. Por un lado, Kurt veía el fruto de su trabajo, traducido en estabilidad económica y una posición como rockstar. Pero por otro, esto le generaba una gran inseguridad. Cada vez que se veía en la MTV se preguntaba si él realmente pertenecía a todo ese mundo. Como se sabe, Cobain nunca se sintió cómodo con la fama. Tal vez el gran problema no era que su obra fuera famosa, sino la atención invasiva de la gente hacia él. Muy bien lo describió el periodista Charles Cross, autor de la biografía Heavier Than Heaven, en una entrevista con la BBC. Creo que no le gustaba que se prestara atención al hecho de que fuera famoso. Le gustaba que se prestara atención a su música. Quería tener éxito y que su música se escuchara, pero creo que se hizo tan famoso que la cosa se le escapó de las manos. Acabó sintiéndose atrapado. El ser tratado como un dios y no como un ser humano normal lo hacía sentir extraño. Cobain era un tipo de hecho sencillo y bastante retraído. Dave Grohl aseguró en una entrevista hace pocos años que Kurt era un muy buen tipo, pero muy callado, sin importar si conocía o no a quienes lo rodeaban. Algunas fuentes dicen que era una persona de muy pocos amigos e incluso algo solitario, más bien ensimismado en su propio mundo. Algo que se convertiría en un factor esencial de su personalidad, pero también para entender el final de su vida. La prensa también fue culpable de parte de la popularidad de Nirvana, ya que los integrantes de la banda concedían una cantidad exagerada de entrevistas. Sin embargo, en todo este aspecto de la popularidad había algo que molestaba a la banda, pero especialmente a Kurt Cobain. Según describe Michael Lazarar, cuando Nirvana estaba en la escena indie, su público era gente bastante inteligente, progresista, antisexista, antimachista y con mucho criterio musical. Pero ahora, la masividad había hecho que entre el público de Nirvana estuvieran personas con actitudes discriminatorias. Eso incomodaba y enojaba al músico por igual, lo que hacía que su actitud hacia esta clase de gente se volviera hostil. Romper los instrumentos pasó de ser un ritual a una forma de descargar su rabia. A veces también iba acompañada de insultos y provocaciones a estas personas, como salir vestido o maquillado para generar rabia entre aquellos retrógrados que lo habían empezado a seguir. Sin embargo, por más que intentara hacer enojar a este público, la realidad es que esa actitud provocativa hacía que el cantante fuera más apreciado. Ya era demasiado tarde para parar este tren. A nivel personal, las cosas eran difíciles. Su salud no le daba tregua. Entre finales del 91 y principios de 1992, sus problemas estomacales crónicos estaban en una etapa difícil, lo que lo hizo recurrir a la heroína con dosis diarias para alivianar la molestia física. El consumo empeoró al estar con Courtney, quien también tenía su historial con las sustancias. Esto llevó a que Chris Novoselic no solo se preocupara, sino que también empezó a culpar a Courtney del estado de Kurt, lo que derivó en que la convivencia entre los dos miembros del grupo se volviera tensa. La prensa se hizo eco de esto y las noticias de que Nirvana estaba en crisis se vendían como pan caliente. Kurt y Courtney contrajeron nupcias a final de febrero de 1992 en Hawái. Por la situación complicada de salud que pasaba Kurt, él ni siquiera usó traje y se presentó en pijama, dando vida a estas fotos que ven tan conocidas. Chris y su esposa Shelly decidieron no asistir a la ceremonia por las tensiones acumuladas con Kurt y Courtney. Los recién casados entraron en rehabilitación al poco tiempo, pero de nada sirvió.
En una parada de la gira en Australia, Kurt tuvo el peor episodio con su enfermedad estomacal crónica, molestia que lo atacaba de tanto en tanto y de la que nunca supo exactamente el origen. Did they finally figure out what it was, or they just finally... No, they never figured out what it was. I mean, most gastrointestinal doctors don't know anything about the stomach diseases. They just have a PhD, you know? They get paid a lot of money for pretending and prescribing you different drugs, and it's a total scam as far as I'm concerned, because I've been going to doctors for 6 years, and I've tried every drug available except for this one last one that's brand new, and it finally worked. And it can't be what do you call that? I mean, it isn't. Placebo? What? Placebo? No. No, it can't be. It isn't a specific stomach ailment. It doesn't have a name or anything. It wasn't a matter of finding out what disease I had. It's psychosomatic. It's part of my nervous system. And it's part of, there are millions of people all over the world who have irritable bowel syndrome, and that's the common term that all doctors call a stomach problem, and they just say, "Oh, you have irritable bowel syndrome," but I can't fix it. I don't have anything to fix it. But there's just a variety of ulcer medicines that can slow down ulcers, and eventually heal them. But I didn't have an ulcer. I just had a red irritation in my stomach, But I was in pain. I mean, I was in pain for so long that I didn't care if I was in a band. I didn't care if I was alive, And it just so happened that I came to that conclusion at a time when my band became really popular, I mean, it'd been going on and building up for so many years that I was, suicidal. I mean, I just didn't want to live. So I just thought, if I'm going to die, if I'm going to kill myself, I should take some drugs, May as well become a junkie, because I felt like a junkie every day, waking up starving, forcing myself to eat, barfing it back up. It's like, just imagine trying to eat your 3 meals a day and just concentrating and just crying at times, just like, I'm in pain all the time, And being on tour was a lot worse too, it made it even worse. So. Sus allegados creían que el dolor físico, que a veces le hacía brotar lágrimas de los ojos, se debía, en vez de este malestar estomacal, a su consumo de heroína. Esto hacía sentir ofendido al músico, ya que llegaban a este tipo de conclusiones sin siquiera preguntarle. Fue por este tiempo que empezó a responder cada vez que le preguntaban cómo estaba con una frase característica, pero que en retrospectiva dejaba ver su estado mental. I hate myself and I want to, que significa me odio a mí mismo y me quiero morir. Esto hizo que la relación con la banda se volviera cada vez más distante. Después de terminar la gira, Kurt volvió a su casa en Los Ángeles, donde se había mudado hace un tiempo, y pasó gran parte del tiempo consumiendo, pintando y teniendo las primeras ideas para varias canciones que luego serían incluidas en el álbum In Utero. También por este tiempo, Courtney se percató de que estaba embarazada. Es por eso que Kurt decidió no salir de gira por más de un mes, justo cuando Nevermind estaba en su mejor momento. Debido al éxito económico que estaba teniendo la banda gracias a Nevermind, Kurt quiso cambiar los términos de las regalías por composición de Nevermind. Chris y Dave estuvieron de acuerdo, hasta que Kurt pidió que el acuerdo fuera retroactivo. Básicamente quería que ese nuevo reparto se aplicara hacia atrás, desde que salió el disco. Esto no cayó nada bien en sus compañeros de banda y provocó una crisis que hizo que Nirvana estuviera a punto de acabarse en aquel 1992. Finalmente, todos acordaron que Cobain obtendría el 75% de las regalías y ellos el resto. Volvieron a salir de gira, pero la desconfianza por el tema de las drogas era palpable. Previo a una actuación, Kurt sufrió convulsiones y la disquera contrató a 2 guardaespaldas para vigilarlo, algo que no fue de su agrado. Al poco tiempo intentó volver a rehabilitarse, y este periodo lo describió como deprimente y solitario, donde su molestia estomacal lo llevó de nuevo a pensar en acabar con todo. En agosto de 1992 nació Frances Bean Cobain. Su nombre fue puesto en honor a Frances McKee, vocalista de The Baselines, y el segundo, Bean,
es porque Kurt Cobain una vez vio una ecografía de ella y dijo que parecía un frijolito, ya que bean significa frijol en inglés. Estos hechos parecían darle un poco de brillo a su vida. El artista siempre mostró un amor perdido por su hija. Una vez dio una declaración muy conmovedora en la que dice: "Creo que lo único que ha cambiado es que soy más feliz. Hoy en día, cada vez que estoy triste, lo único que tengo que hacer es cargar a mi bebé, darle un besito, decirle hola y ella me hará sonreír. No puedo describir con palabras cuánto ha cambiado mi actitud desde que tuvimos a Frances. Sostener a mi bebé es lo mejor que hay en el mundo. Donde quiera que vaya, siempre estaré con ella". La paz que trajo la recién nacida lamentablemente duraría poco, ya que una tormenta estaba a punto de azotarlos. En septiembre de 1992, la reconocida revista Vanity Fair publicó el artículo Strange Love, The Love Story of Courtney Love and Kurt Cobain, un perfil de Courtney Love que se volvería tristemente célebre. El texto ofrecía un retrato bastante negativo de la cantante, insinuando que consumía cigarrillos y heroína aún sabiendo que estaba embarazada. El artículo ponía en duda la salud de la bebé, sugiriendo que la pequeña podría nacer con deformaciones o con el síndrome de abstinencia neonatal, que para que te hagas una idea, este síndrome ocurre cuando un recién nacido ha estado expuesto a drogas adictivas durante su gestación. Al nacer, el bebé deja de recibir la sustancia de golpe y su cuerpo experimenta una crisis de abstinencia real, con síntomas que van desde temblores y llanto inconsolable hasta problemas para respirar o alimentarse. El artículo teorizaba además que habría sido Courtney quien arrastró a Kurt al mundo de las drogas. Para el matrimonio, esto fue un balde de agua fría que alimentó su fama de adictos ante el mundo. El artículo, que se nutrió de fuentes anónimas, hizo que la desconfianza en su círculo cercano creciera exponencialmente. El Departamento de Servicios Infantiles del Condado de Los Ángeles llevó a la pareja a la corte, utilizando el artículo y una prueba antidoping para quitarles la custodia. El fallo se cumplió cuando Frances Bean tenía pocas semanas de haber nacido, y su custodia pasó a Jamie, la hermana de Courtney. La situación llevó a Kurt a un estado de furia y desesperación absoluta. Llegó a pensar en lastimar físicamente a Lane Hitchberg, la autora de este artículo. Ese enojo terminó salpicando a otras periodistas inglesas, Victoria Clark y Brit Collins, quienes estaban escribiendo un libro sobre la banda. Al enterarse de que ellas planeaban entrevistar a la autora de Vanity Fair y a otras personas del pasado de Courtney Love, Kurt llamó a Clark y la amenazó directamente, dejándole varios mensajes en su contestadora de voz. Más tarde aseguraría que si se topaba con ellas les daría una paliza, aunque luego aclaró que todo era parte de un plan para sonar lo más radical e irracional posible y así asustarlas. La prensa de todo el mundo se alimentó de aquel artículo de Vanity Fair, haciendo que la espiral de acoso y escrutinio sobre el matrimonio se volviera cada vez más grande e imparable. Poco tiempo después del estallido por el artículo de Vanity Fair, Nirvana se presentó en la gala de los MTV Video Music Awards de 1992, donde se llevaron 2 galardones. Sin embargo, lo más recordado de aquella noche no ocurrió frente a las cámaras de la MTV, sino en los camerinos. A principios de ese año, Axl Rose, el reconocido frontman de Guns N' Roses, había invitado a Nirvana a ser de teloneros en una mega gira que iban a hacer con Metallica. Rose había expresado anteriormente su admiración por la banda, pero el trío se negó rotundamente. Esa no fue la única vez que rechazaron giras con otros grandes artistas del rock. Ozzy Osbourne y Skid Row fueron algunos de los tantos artistas a los que Nirvana no concedió el beneplácito de acompañar. Pero la diferencia es que con Axl era todo personal. Kurt Cobain se había expresado mal de Guns N' Roses y de la actitud medio machista de Axl Rose en varias ocasiones. Y el mayor desaire para el ego de Rose fue que la banda se negó a tocar en su fiesta de cumpleaños número 30. Es por todo esto que el líder de los Guns N' Roses no hizo más que despotricar contra Cobain en varios de sus conciertos, y en una ocasión lo tildó de ser un simple drogadicto con una esposa también adicta, y añadió que si la bebé nacía deforme, por los rumores de que Courtney Love consumía cuando estaba embarazada, ambos deberían ir a la cárcel. En los premios de MTV, Courtney Love vio a Axl Rose pasando cerca de donde estaba Nirvana y todo su equipo, y es por esto que la cantante le soltó de una manera burlesca, con su tono polémico ya característico: "Oye Axl,
¿te gustaría ser el padrino de nuestra hija? Rose, sin paciencia alguna, le respondió dirigiéndose a Kurt: calla a la zorra de tu esposa o terminarás en el piso, en clara señal de una amenaza física. Aunque a Kurt no le hizo mucha gracia el comentario, de manera sarcástica le dijo a Courtney: cállate, zorra. A este pleito tampoco ayudó que Love y la novia de entonces de Axl habían tenido un cruce previo. Cuando Nirvana salió a tocar, no hicieron más que provocar al temperamental líder de los Guns N' Roses. Kurt se burló de sus gestos y movimientos en el escenario, mientras que Dave Grohl, hacia el final de la presentación, empezó a llamarlo de una manera burlesca. También, antes de salir a escena, el líder de Nirvana escupió sobre el piano que Rose iba a usar esa noche. O bueno, eso era lo que él creía, ya que en realidad ese instrumento estaba preparado para Elton John. Cobain confesó tiempo después que se sintió arrepentido al saber que el instrumento era para el Rocketman y no para el rubio líder de la banda, a la que describió como una que no tiene nada que decir. Axl no fue el único artista al que Cobain tiró varios dardos de manera pública. Pearl Jam, salvando a Eddie Vedder, de quien sí tenía una buena opinión, y Paul McCartney también fueron víctimas de sus comentarios ácidos. Sobre el ex-Beatle, llegó a decir en una entrevista con Rolling Stone en 1994 que le daba vergüenza. Ahora, no todo es negativo. Kurt también tuvo muchísimas palabras buenas para artistas más o menos contemporáneos con Nirvana y otros clásicos. Algunos artistas que recibieron buenas palabras por parte de Kurt fueron The Pixies, Mazzy Star, Rem o The Velvet Underground. Y también había escrito una lista de sus 50 discos favoritos de todos los tiempos, que la verdad está bastante variada. Y si pausas el video, puedes leerla con calma. Un mes después, en octubre, Nirvana dio su infame concierto en Argentina, la única vez que se presentaron en el país. El mítico estadio de Vélez acogió a los oriundos de Aberdeen, pero antes salió a escena Calamity Jane, banda telonera integrada totalmente por mujeres que fue recibida de la peor manera. Según relató la cantante Gillian Hammer, el público empezó a llamarlas putas e incluso algunos les mostraban sus partes íntimas. Kurt vio todo aquel espectáculo indignado, y aquí, queridos amigos de Argentina, voy a citarlo textualmente. El músico aseguró que ese fue el mayor despliegue de machismo que he visto en mi vida. Como represalia, decidió autosabotear el concierto. Aunque Chris Novoselic intentó disuadirlo, al final todos se sumaron a la venganza. Amagaron con tocar Smells Like Teen Spirit para emocionar a la gente y luego la cortaron de golpe. Tocaron el resto del setlist de la peor manera posible y con la mayor desgana. A finales de 1992, Nirvana lanzó Incesticide, que como bien describe Michael Lasseter, es una compilación de rarezas. El disco funciona como un puente entre el pasado y lo que vendría después para Nirvana, recogiendo varias canciones de la maqueta grabada en 1988 con Dale Craver. Esto fue una jugada extraña, ya que lo fácil para una banda que estaba en su mejor momento hubiera sido replicar la fórmula del éxito masivo que tuvieron, pero decidieron arriesgarse haciendo algo diferente. El álbum, que casi no tuvo promoción, incluye temas que ya habían salido como singles, como Silver y Dive, además de contar con covers de dos de las bandas favoritas de Kurt, TiVo y The Baselines. Estas últimas fueron grabadas originalmente para las Peel Sessions del mítico locutor británico John Peel. También, al ritmo del New Wave, la banda incluyó una versión alternativa de Polly. Otros temas destacables son Beeswax, que creo que se pronuncia así, donde Kurt hace un despliegue vocal interesante, usando una voz mucho más grave y rasposa de lo habitual. Está la frenética Mexican Sea Food, Aero Zeppelin, nombrada así por Aerosmith y Led Zeppelin, que rescata ese sonido del hard rock de los 70, y finalmente Aneurysm, donde se escucha un sonido más potente y duro acompañado de esa teatralidad vocal característica de Kurt Cobain. La portada es una pintura realizada por el propio Kurt, donde se ve un esqueleto que sostiene un bebé en su brazo izquierdo junto a unas amapolas. Y aquí quiero hacer una muy brevísima pausa para hablar de su obra pictórica. Yo quiero aclarar que yo no tengo ni puta idea de arte, pero particularmente siempre me han gustado las pinturas de Kurt. No sé, ese mundo grotesco y oscuro que plasmaba parece un reflejo de su propia mente. Me hace sentir entre fascinado e inquietado por esas formas tan perturbadoras. Como que hay algo que me atrae en todo esto. Me recuerda un poco las pinturas de Marilyn Manson, al menos en la forma, porque en sí no me atrae demasiado la obra de Manson.
y también a las figuras siniestras del cine de Tim Burton o esa incomodidad de lo grotesco en la obra de David Lynch. Pero bueno, como les digo, yo no tengo mucha idea, así que no sé qué les transmitirá a ustedes. Finalmente, el disco iba a incluir una serie de notas donde Kurt vertía una crítica feroz hacia la periodista de Vanity Fair, pero terminaron siendo descartadas por el tono tan fuerte que contenía. Nirvana estrenaría el año 1993 en el reconocido festival Hollywood Rock en Brasil. Allí, la actuación de Kurt sería muy comentada, considerándose una de las performances más desastrosas del grupo. Según contó Dave Grohl, aquella noche olvidable en Sao Paulo se debió a que Kurt había consumido una cantidad exagerada de pastillas. Luego de ese episodio, de vuelta en los Estados Unidos, Kurt Cobain concedió una entrevista a la revista The Advocate, la cual da cobertura a temas de relevancia para la comunidad LGBT. Esto me da pie para hablar de las posturas políticas y sobre temas sociales del cantante. El artista era un fiel defensor de las minorías sexuales, algo que podemos ver con varias citas en sus diarios. Por ejemplo, está su célebre frase, "Dios es gay y yo también". Y otra que dice, "No soy gay, aunque ojalá así lo fuera, solo para hacer enojar a los homofóbicos". Parte de esto se debía a experiencias en su círculo cercano, ya que su hermana Kim es lesbiana. Y por cierto, no sabía muy bien dónde meter esto, pero Cobain tiene una media hermana. Volviendo a lo que estábamos hablando, a esta misma revista le dijo otra frase que quedó para la posteridad. "Definitivamente soy gay de espíritu". Kurt creía que los artistas negros merecían un reconocimiento mayor del que tenían y aseguró que no quería que los racistas compraran sus discos. Además, también creía firmemente en los derechos reproductivos para las mujeres, como cuando cantó en el Rock for Choice, un concierto benéfico organizado por la banda femenina L7 que buscaba promover el derecho al aborto en los Estados Unidos y Canadá. El músico siempre intentó hacer conciencia sobre este tipo de temas. Podríamos decir que Kurt era un progresista. Según escribió en sus diarios, se consideraba de izquierda, aunque ojo, siempre desde una posición militante y no partidaria. ¿Cuál es la diferencia? Que Cobain nunca se mostró a favor de tal o cual partido político, sino de un conjunto de ideas. En el tono sarcástico y con el humor ácido que lo caracterizaba, llegó a escribir que cuando pensaba en la derecha estadounidense, se imaginaba Hitler, Satanás y la guerra civil. El músico además decía que creía en la destrucción del sistema establecido desde dentro. Aseguró en varios escritos que a veces había que meterse en las grandes corporaciones y multinacionales para debilitarlas desde las entrañas. Un ejemplo de esto podría ser cuando apareció en la sesión de fotos para la revista Rolling Stone con una camisa que decía "Las revistas corporativas apestan". La banda volvió una vez más al estudio para grabar el que sería el último álbum con material inédito con Kurt aún vivo, In Utero. El disco, que contó con 12 canciones en su lanzamiento, fue producido por Steve Albini, un productor que había trabajado con muchos artistas underground, pero también con grandes nombres de la industria como PJ Harvey, los Pixies o Robert Plant. El álbum fue grabado y mezclado en muy poco tiempo, logrando un trabajo excelso con múltiples canciones que hoy son patrimonio del rock. Canciones tan enérgicas como Senseless Apprentice conviven con otras tremendamente melódicas como All Apologies. Cobain llegó con varios bocetos de las letras que luego cantaría en un disco que, aunque él siempre lo negó, parece más reflexivo y maduro en lo que se dice. Heart Shaped Box es una canción que Cobain escribió inspirado en los niños con cáncer, algo que según Kurt le ponía muy triste. Rainy es un tema en el que se habla de la violación, donde Kurt de nuevo denuncia las actitudes misóginas que tienen algunos hombres. Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle está inspirada en la historia de la actriz Frances Farmer, una mujer oriunda de Seattle que ganó gran popularidad como artista, pero que tuvo un final muy triste. Desde muy joven fue perseguida por ser tachada de atea y comunista. Fue una actriz sumamente reconocida en Hollywood, pero las polémicas la volvieron una persona non grata para las autoridades estadounidenses. Estas problemáticas la acompañaron hasta ser hacinada en una institución de salud mental y finalmente recibir una lobotomía. Luego está Dumb, una de mis canciones favoritas de la banda. Y en vez de definirla yo, les dejaré un comentario que me parece muy enternecedor que hizo Frances Bean Cobain sobre este tema. Lloro cada vez que escucho Dumb. Es una versión que revela cómo se veía a sí mismo, de sus adicciones, de sentir que no era apropiado llamarle la voz de una generación. Otros temas del disco tienen referencias muy interesantes. Por ejemplo, en Penny Royalty, Cobain menciona en un verso a Leonard Cohen, uno de mis cantautores favoritos, de quien Kurt sentía una gran admiración por su obra, y se sabe que en su biblioteca poseía un libro suyo, ya que el canadiense fue escritor
antes de lanzarse como cantante. En Serve the Servants, Cobain dedicó unos cuantos versos al divorcio de sus padres, en especial a su papá Donald Cobain, con quien siempre tuvo una relación muy tirante, asegurando que aunque no lo odiaba, tampoco tenía nada que hablar con él. Por eso, siempre que éste lo buscaba, él lo evitaba. Mientras tanto, Senseless Apprentice, según contó Kurt en una entrevista, está inspirado en el libro El perfume de Patrick Süskind, no sé si se dice así el apellido, señalando que era el libro que más veces había leído en su vida. Finalmente, All Apologies se convirtió en un tema que Cobain recurrentemente dedicaba a Courtney Love y su pequeña Frances. Decía que aunque la canción no hablaba exactamente de su relación con ellas, había algo que levantaba en él ese sentimiento. Por último, cuando se lanzó la versión deluxe de este disco, fue incluida Marigold, una canción escrita y cantada por Dave Grohl, de las pocas de Nirvana donde Kurt no fue el letrista ni la voz. La portada es una figura anatómica de una mujer con alas que simula una diosa a mi modo de ver, no solo por el tema de las alas sino por su figura en sí, que parece mitológica. Este es sin duda un disco maravilloso, mi favorito de la banda, al igual que será el de muchos. Podríamos seguir hablando horas y horas de las demás canciones, ya que todas tienen algo especial. Ahora bien, no todo fue color de rosas con In Utero, ya que la disquera creía que el disco no estaba a la altura de Nevermind por no resultarles tan comercial. Y sí, ambos discos son muy diferentes, pero repetirse fue la opción fácil que Kurt y compañía decidieron no tomar. Y vaya si se equivocaron estos ejecutivos sabiondos de las disqueras, ya que el disco ha vendido más de 6 millones de copias hasta nuestros días, y con el tiempo se ha revalorizado. Por otro lado, la tensión entre la banda había crecido. La distancia por disputas personales y la presencia de Courtney Love, que no era apreciada por nadie que no fuera Kurt, hizo que la convivencia del grupo se volviera inestable. Kurt Cobain le contó a Michael Azerrad que le molestaba que Dave y Chris parecieran borregos que solo se dedicaban a seguirlo, sin aportar nada a la composición musical o lírica. Todo esto alcanzó un punto álgido cuando Dave Grohl estuvo a punto de abandonar el grupo después del lanzamiento de In Utero. El baterista confesó en el año 2011 en el libro This Is a Call que pensó salirse al enterarse de que Kurt Cobain quería reemplazarlo por Dan Peters. Al final, el tour manager de Nirvana, Alex MacLeod, convenció al hoy líder de los Foo Fighters de que meditara su decisión, cosa que efectivamente hizo. En medio de todo eso, Kurt y Courtney recibieron una buena noticia. Recuperaron por fin la custodia de Frances tras más de 6 meses de separación. También en este tiempo se filtró una versión de muy mala calidad sonora de In Utero, que se transmitió durante las madrugadas en las radios estadounidenses, lo que hizo que la prensa y el público alimentaran la narrativa corporativa sobre el riesgo mediático que significaba lanzar un disco tan distinto. La banda se preparó para salir de gira en septiembre de 1993, pero antes Cobain se embarcó como coproductor del disco Houdini de The Melvins, donde además aparece acreditado como percusión adicional en la canción Spread Eagle Beagle. Kurt tenía varias ideas para las sesiones de grabación con The Melvins, pero el artista fue despedido antes de finalizar el disco. Según dijo Buzz Osborne años después, el músico estaba en un estado deplorable, pasando gran parte del tiempo en un estado casi de inconsciencia debido a su dependencia con las sustancias. Finalmente, en ese mismo mes de septiembre se publicó In Utero, y seguidamente Kurt reclutó a Pat Smear, ex guitarrista de la banda Germs. Según el cantante, la adición de Pat se debía a que en vivo la presión de estar pendiente de tantas cosas como cantar, tocar la guitarra y controlar los pedales le generaba una carga que afectaba su desempeño, por lo que tener un guitarrista de soporte de la calidad de Pat le quitaba mucha de esa presión. Kurt Cobain tendría un encuentro muy especial en octubre de 1993, cuando visitó en Lawrence, Kansas, a William Burroughs, el escritor que tanto lo impactó cuando era apenas un adolescente en la biblioteca de Aberdeen. El encuentro se dio en la casa del novelista y ha levantado un gran interés desde entonces, porque ambos tuvieron experiencias paralelas con las sustancias que los llevaron a lugares sombríos. Además, Burroughs es una de las fuentes de inspiración más importantes de Cobain. Esta fue la primera y única vez que se vieron en persona, aunque habían intercambiado correspondencia previamente. De hecho, a mediados del 93, el escritor lanzó una canción experimental llamada The Priest, They Called Him, a donde a través del spoken word contaba la víspera de Nochebuena de un adicto a la... Entre la historia sombría y la guitarra desesperada de Cobain someten a quien la escucha a una situación de ansiedad, sobre todo si uno dimensiona quiénes son los mensajeros. Sobre esta colaboración, Cobain dijo que no podía sentirse mejor. También se sabe que Kurt quería que el anciano del video de Heart Shaped Box fuera interpretado por el escritor, aunque este se negó.
La cita terminó con un intercambio de presentes. Burroughs le regaló una ilustración hecha por él, y Cobain le regaló una biografía de Lead Belly, por quien ambos sentían devoción. Tiempo después, Burroughs definió de esta manera a Kurt Cobain. Cobain era muy tímido, muy educado, y obviamente disfrutó el hecho de que yo no estuviera deslumbrado por conocerlo. Había algo en él, frágil y con un aire perdido, que resultaba encantador. En noviembre de 1993 se grabó el famosísimo MTV Unplugged de Nirvana. La banda pasó por este formato para dejar su huella con una puesta en escena acústica que hasta el día de hoy sigue siendo un redescubrimiento para muchos. El setlist contó con 14 canciones, la mayoría eran los temas menos conocidos de la banda en ese momento y una serie de covers. Esto no le gustó nada a los ejecutivos de la MTV, ya que éxitos como Smells Like Teen Spirit, Lithium o In Bloom no fueron incluidos. Ante esta presión y sus problemas personales, Kurt decidió cancelar la presentación. Sin embargo, y para fortuna de todos, terminó echándose para atrás. La realidad es que el espectáculo no necesitó de los grandes hits para darnos un sonido íntimo, a veces sombrío pero sin duda conmovedor y absolutamente icónico. Fue una dinámica que no solo contó con la banda, sino con invitados como Chris y Kurt Kirkwood de la banda Meat Puppets, una de las favoritas de Kurt, y la violonchelista Lori Golson. Entre los covers destacaron Lake of Fire de los Meat Puppets, Jesus Wants Me for a Sunbeam de The Baselines y The Man Who Sold the World del gran David Bowie. Bowie escribió este tema cuando estaba en sus 20 como una forma de buscar desesperadamente una respuesta sobre quién era en el mundo, una manera de verse al espejo y no reconocerse. Para 1993, David Bowie ya era inmortal. Había provocado al mundo con Ziggy Stardust, parido la trilogía de Berlín y se había convertido en el gran maestro camaleónico que dejó obras tan fascinantes como su vida misma. Pero bueno, este video no es sobre Bowie, de él hablaremos en otra ocasión. El caso es que The Man Who Sold the World era una joya muy bien escondida en su discografía que Cobain encontró y decidió darle una segunda vida en aquel lejano noviembre del 93. Con una interpretación sincera, marcada por el sonido crudo y aquel ya mítico error de Kurt en uno de los acordes, arreglándolo de manera magistral y dándole todavía más personalidad a la ejecución, Cobain nos dio una declaración transparente de cómo se sentía frente al mundo y la vida que estaba llevando a las puertas de cumplir 27 años en febrero de 1994. Muchos creían que el tema era original de Nirvana, por eso, años después de la muerte de Cobain, Bowie contaba con cierto humor que la gente iba a sus conciertos y cuando cantaba el tema le decían: "Oye, qué buen cover hiciste". Después de esto, Bowie mostró su respeto hacia Kurt Cobain. It's a very sad rendition, of course, because it's so tied up with his own life and death. So it takes on all these different shades for me. Because I also remember fairly clearly my state of mind when I was actually writing it, which was, I guess, as near to a mystical state that a 19-year-old can get into. And I remember it was at a time when I was sort of studying Buddhism, for my 15 minutes of Buddhism. So it's interesting that it changed. It really had two mystical states: the time that I wrote it and recorded it, and the time when he wrote it. When he wrote it again, when he recorded it, and the things that led up to his end after that. So I guess it still retains for me a sense of the mystical. Yeah. Otro de los covers con una historia interesante fue Where Did You Sleep Last Night de Lead Belly. Kurt había invitado originalmente a Mark Lanegan a cantar esta canción que, como te conté minutos antes, fue incluida en su álbum debut. Lanegan rechazó gentilmente la invitación de Kurt para el Unplugged y su buen amigo le hizo honor diciéndole que le iba a cantar justo como él lo hizo en aquel disco. Esta actuación, que sería estrenada un año después de manera póstuma, nos dejó interpretaciones bellísimas. Una versión aún más melancólica e íntima de Something in the Way que la hace parecer otra canción. La sincera About a Girl y la conmovedora Dumb. Toda esta puesta en escena fue intercalada por una interacción amena y llena de humor con un Kurt Cobain contando chistes y haciendo comentarios entre canción y canción. Podríamos seguir hablando y hablando de esta sesión,
que a título personal está tan grabado en mi mente que cuando alguien menciona este concepto, este concierto es el primero en el que pienso. El 30 de enero de 1994, la banda volvería al estudio para grabar You Know You're Right, marcando una breve pausa en la gira iniciada a finales de 1993, donde Cobain se había hecho acompañar en muchas de las fechas por su hija Frances Bean, quien solía quedarse con un niñero mientras su padre estaba en el escenario. Esta canción fue la última que la banda grabó y no sería lanzada hasta varios años después. Este fue el último aliento a nivel creativo de Kurt, dejando plasmado una letra que parece hablar de la resignación hacia la infelicidad. La banda había reservado entre el 28 y el 30 para grabar. Sin embargo, Kurt se apareció hasta el último día. La banda se embarcó en una serie de conciertos en Europa. Aterrizaron en España, donde dieron un show en Madrid. Cobain se hospedó en el Hotel Vila Magna, en el cual escribió una nota donde parece una carta dirigida hacia otra persona. Relata de manera muy sincera el problema de su adicción con las drogas y cómo estas, con los efectos que generan, se vuelven un acompañante problemático. Desvela de una manera muy personal su propia lucha, describiendo los síntomas, las dosis cada vez más frecuentes y la constante guerra mental entre la dependencia y la idea de saber que se está haciendo un daño irreversible. Es poner sus sentimientos en palabras, en una carta que él mismo recibirá. En uno de los párrafos, Cobain se sincera al decir: el consumo de droga es escapismo, tanto si uno quiere reconocerlo como si no. Puede que una persona esté meses, años buscando ayuda, pero el tiempo que uno pasa buscando ayuda no es nada en comparación con los años que se tarda en desengancharse por completo de las drogas. A lo largo de su vida, Kurt había experimentado con diversas sustancias. Desde muy joven consumió cannabis, pero el contacto con la heroína fue lo que lo sumió en un abismo del que le fue imposible escapar. Poco después, en París, la banda presenció un hecho que en su momento no tomaron con mucha gracia, pero que con el tiempo se convirtió para ellos en una de esas señales que presagiaban el final. Yuri Lenket, un reconocido fotógrafo francés que inmortalizó a músicos como Nick Cave, Lou Reed o Bob Marley, quiso hacer una sesión fotográfica de la banda. Los miembros aceptaron porque Kurt conocía a Lenket desde 1991. En las imágenes podemos observar distintos objetos: un sombrero de plumas sobre la cabeza de Kurt, maquillaje, sus típicos lentes ovalados y luego un revólver. Este objeto se volvió una pieza central en el montaje, dejando imágenes que hoy son sumamente reconocidas. Esta sería la última sesión de fotos oficial que se conoce de Kurt Cobain. Después de esto volaron a Múnich, en Alemania. El 1 de marzo de 1994 la banda se presentó ante 3.000 personas en la Terminal 1, en una presentación algo accidentada marcada por un corte de luz. Chris Novoselic, con su humor ácido, le dijo a los asistentes: no estamos tocando en un foro común esta noche porque nuestra carrera está en franco retroceso. Estamos en la puerta de salida. El grunge está muerto y Nirvana se ha acabado. Kurt Cobain, antes de bajar, se despidió diciendo muchas gracias. De las 3.000 almas que presenciarían sin saberlo, la última actuación en la que estarían juntos Pat Smear, Chris Novoselic, Dave Grohl y Kurt Cobain. Un día después, el 2 de marzo, Kurt fue diagnosticado con un cuadro severo de bronquitis y laringitis. Esto se sumó a su historial de dolores físicos, como el estomacal y una escoliosis que lo venía acompañando desde hace muchos años, problema que afectaba su columna cervical. El 3 de marzo se registró con Courtney Love en el Hotel Westin Excelsior, en la ciudad de Roma, en Italia. Allí, Kurt cenó con normalidad, acompañando su comida con una botella de champán. El suceso trágico sería cuando Cobain ingirió una gran cantidad de tranquilizantes que lo dejó inconsciente. En la mañana del 4 de marzo, Courtney Love lo vio sin moverse y tuvo que llamar a emergencias. Cobain fue trasladado rápidamente a un hospital en el que entró en coma, estado que duró cerca de 20 horas. Le realizaron un lavado de estómago y recuperó la conciencia. Luego fue trasladado a un hospital estadounidense por orden de su esposa, donde la realidad es que nada mejoró. Chris Novoselic recuerda que después del incidente, Kurt Cobain nunca más volvió a ser el mismo. Como se sabe, la relación entre Kurt y Courtney estuvo marcado por un halo de toxicidad palpable. Ambos fueron compañeros en las adicciones, entrando en una espiral autodestructiva. A esto se le suma que Courtney siempre tuvo una personalidad excéntrica que le valió su reputación de polémica, y Kurt se reconoció como una persona con un carácter volátil. Esto provocó un choque de personalidades que derivaba en un tormento de discusiones reconocidas por ambos,
Esa convivencia no era para nada sana, y los problemas no hacían más que empeorar su situación. La relación llegó a un punto de inflexión cuando el 18 de marzo, tras una fuerte disputa, Cobain se encerró con un arma en el baño amenazando con acabar con todo. Love tuvo que llamar a las autoridades, quienes intervinieron decomisando la colección de armas que tenía Kurt Cobain. Courtney Love confesó que a Kurt le había afectado que ella le dijera que había estado pensando en engañarlo. Kurt estaba en una espiral muy profunda. En sus memorias, Mark Lanegan relata cómo acudió a casa de Kurt una vez que él le hizo una llamada en la que sonaba desesperado. Al llegar, lo vio a través de las ventanas de su casa inconsciente y tendido boca arriba. Estuvo un rato llamando a la puerta, incluso intentó romperla, ya que Kurt estaba boca arriba y tenía miedo que pudiera sofocarse con su propio vómito. Finalmente, el líder de Nirvana logró reaccionar y abrir la puerta de una manera agónica. Lanegan lo vigiló toda la noche mientras Kurt sufría de este episodio. Contó que luego se llegó a sentir culpable, ya que creía que parte de la adicción de Kurt se debía a que él a veces le suministraba sustancias. Por este tipo de situaciones es que su círculo cercano le hizo una intervención el 25 de marzo en su casa de Lake Washington, según contó el ex-manager de Nirvana, Danny Goldberg. El manager le dijo: sea lo que sea que te esté molestando, no podrás solucionarlo realmente hasta que te rehabilites. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Kurt estaba en un estado de negación difícil de abordar, y según Goldberg, Kurt había llegado al punto en que ya ni siquiera su hija Frances, la luz de sus ojos, a quien quería con locura, lo hacía sonreír. Días después, el 28 de marzo, Kurt Cobain escribió una nota sumamente triste, donde asegura que se ha rendido, llegando al punto en que los demás le deben recordar que no tiene que consumir. Para el 29 de marzo, Chris Novoselic se ofreció a llevar a Kurt al aeropuerto de Seattle para que tomara un vuelo a Los Ángeles, ya que a regañadientes había aceptado someterse a un tratamiento de rehabilitación en el Exodus Recovery Center. En medio del camino, Kurt empezó a discutir con Chris, diciéndole que iba a abrir la puerta mientras el carro estaba en marcha para tirarse. Novoselic, de alguna u otra manera, logró evitar tal locura, pero la cosa no terminó ahí. Una vez llegados al aeropuerto, Cobain quería escapar y Novoselic lo retuvo, suscitándose una riña de empujones y golpes que terminaría con un puñetazo de Kurt a Chris. Cobain logró escapar y esa fue la última vez que ambos amigos se vieron. El 30 de marzo Cobain decidió que sí iba a viajar a Los Ángeles, pero no sin antes pasar por casa de su amigo Dylan Carlson, a quien convenció para comprar una escopeta Remington calibre 20. Cobain voló a Los Ángeles, pasando 2 días en rehabilitación. En esa estancia lo visitó su pequeña Frances. Esa sería la última vez que Kurt pudo ver a su hija a los ojos. El 1 de abril escapó del lugar para volver a Seattle, donde estuvo escondido. Esa misma noche llamó a Courtney Love, quien estaba a punto de estrenar su segundo disco con Hole, y le dijo que pasara lo que pasara, que recordara que él la amaba. Kurt fue visto regresando a su casa por Michael DeVitt, quien era el niñero de Frances. También una compañía de taxis aseguró que Cobain fue visto comprando munición para escopeta en una armería. El 4 de abril, Courtney Love se hizo pasar por su suegra, Wendy O'Connor, alertando a la policía de que Kurt podría tener intenciones de acabar con su vida. El 5 de abril de 1994, Kurt Cobain entró al invernadero de su casa, donde escribiría una nota de despedida que a cualquiera que la lee le parte el alma. La carta refleja el tormento que marcó los últimos días de Kurt Cobain en este mundo. En la misma, el músico se sincera, hablando de su nula experimentación de felicidad y motivación en la vida, su compleja relación con la fama y lo que él cree que era lo mejor para Courtney, Frances y él. No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo. Lo tengo todo, y lo aprecio, pero desde los 7 años odio a la gente en general. Solo porque parece que a la gente le resulta fácil relacionarse y ser comprensiva, solo porque amo y me compadezco demasiado de la gente. Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por sus cartas y su interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión, y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain. Momentos después, Kurt Cobain, que se había puesto la última dosis de sustancias, se apoyaría contra la sien la escopeta Remington que compró días atrás, jalando el gatillo que le cegaría la mirada para siempre. La noticia se daría a conocer el 8 de abril de 1994, luego de que un técnico de luz, que iba a hacer un trabajo en la casa familiar, alertara a la policía.
Wendy O'Connor aseguró que cuando Kurt no se había comunicado con ella, temía que lo peor ya hubiera pasado. El 10 de abril, ante un séquito de seguidores y una ceremonia íntima en la Unity Church de Seattle, se despidió a Kurt Donald Cobain, figura trágica de la música, padre de una hija de menos de 3 años, cara de la banda más exitosa de la primera mitad de los años 90 e hijo de la generación a la que le dio voz. Con el paso de los años llegaron los discos deluxe, las producciones con material inédito, las biografías, los documentales, los homenajes y hasta disputas en la corte por su legado. La figura de Kurt Cobain sigue resonando hasta nuestros días como una que inspira, conmueve, pero también que advierte. La corta vida de Kurt Cobain y su final lo elevaron a un lugar del que jamás se ha ido. De alguna manera, con lo que dejó, sigue vivo, y eso nos sobrevivirá incluso a nosotros. Y no se trata de romantizar quién fue, sino de entender qué hizo y qué fue aquello que lo convirtió en lo que muchos catalogan como la última gran leyenda del rock. Muchos han descrito a Kurt como el John Lennon de los años 90, y aquí voy a hablar a nivel personal. Con todo el respeto que se merece John Lennon, que fue un genio musicalmente hablando, de eso no hay discusión, Kurt Cobain no necesita comparación alguna. Él es, por sí solo, una figura trascendental. Como bien lo describió su hija, es una de esas personas que es más grande que la vida misma. Seguramente Kurt pensaba que era improbable que tras su muerte fuera recordado como uno de los músicos más importantes de las últimas décadas, citado como referencia o ídolo para los jóvenes artistas actuales. Pero aquí estamos, 32 años después, aún escuchando con emoción su desgarradora voz. En un plano personal, la música de Kurt Cobain me ha acompañado durante años y me evoca recuerdos preciados en mi vida. Estoy seguro de que al igual que para miles de personas, Nirvana fue para mí uno de los grupos introductorios al rock. Y eso hace que le tenga una gran estima a Kurt y sobre todo un profundo amor a su obra y una conmoción por ese dolor que terminó enmudeciendo su alma. Sin duda me entristece que una persona tan joven que tenía tanto para decir, la vida le negara la capacidad de experimentar la felicidad. Aunque Kurt decía que sus letras eran lo de menos, yo creo que siempre nos habló a través de ellas. Nos abrió la puerta para que pudiéramos imaginar, aunque sea de una manera abstracta, lo que pasaba por su mente. Dave Grohl citó una vez a su hija diciendo algo muy interesante. Le parecía curioso que una persona que estaba tan ensimismada en su propio mundo fuera capaz de escribir y cantar sobre todo aquello que había estado ocultando. Era un hombre demasiado joven para irse. A veces me pregunto qué habría pasado si aún viviera, qué habría hecho, qué pensaría del mundo actual, de la música, de tantas cosas que se perdió. De ser así, algunas cosas no serían como son hoy o de plano ni siquiera existirían, como otra de mis bandas favoritas y que también me abrió las puertas al rock, Foo Fighters. Y por supuesto, querido amigo o amiga, no soy ajeno a las teorías y a los comentarios que cuestionan lo que pasó aquel 5 de abril de 1994. Sin embargo, en un tema tan delicado como este, entrar en el campo de la especulación es algo que prefiero evitar. A nivel personal, en este tipo de cosas, prefiero mantenerme al margen. Kurt Cobain sigue inspirando con cada entrada a su mundo. Hoy ese mundo está sin su creador, pero persiste cada vez que volvemos a escuchar esa voz que revive una y otra vez, manteniéndose como un eco etéreo, estridente, al que no dejamos irse. Antes de despedirme quiero hacer unas cuantas recomendaciones y enviar un pequeño saludo para las personas o personas, porque no sé si es más de una, que está detrás de la página Cobainómano, la cual conocí hace unos meses y algunas de las cosas que conté aquí, la primera fuente donde las vi fue ahí. Creo que si les gusta Nirvana y en general la figura de Kurt Cobain, esta página sin duda les gustará. Por otro lado, les invito a leer el libro Come As You Are, que fue una fuente importantísima para este video. Ahí se cuentan muchas más anécdotas y datos, no solo de Kurt, sino de la historia de la banda y sus otros integrantes. Este video, al estar centrado en la figura de Kurt Cobain, me hizo que tuviera que excluir muchas cosas interesantísimas que se cuentan ahí. Y por último, también les quiero recomendar esta entrevista que Kurt hizo en la MTV, donde cuenta cosas muy interesantes sobre su vida y su carrera. Amigos, si les gustó, le pueden dar like a este video, suscribirse y compartirlo. Y también pueden comentar cualquier aporte o anécdota que tengan, ya que ustedes tienen la última palabra. Sin más que decir, yo soy Andrés y espero que nos veamos muy pronto.